El don del conocimiento era tanto un privilegio como una carga. Privilegio, en el sentido de que su verdad podía enriquecer la vida de sus testigos. Carga aún, porque la verdad rara vez era gratuita. Saber es aprender. Aprender es sufrir. Sufrir es crecer. Crecer, en definitiva, es estar vivo. Viva, sí, ella estaba viva. No supo con certeza cuándo había surgido. No supo cuándo se manifestó su primer pensamiento verdadero, cuando burbujeó en sus cuerdas para torcer y dar forma a lo que se convertirían en sus primeras palabras. Pero por supuesto, ella sabía al menos cuáles habían sido esas palabras. Mami. Más tarde, comprendió su significado. Y conocer su significado era conocer su propósito. Conocer su propósito era conocer su vínculo. Kumoko. Esa era ella. Su nombre, porque todas las cosas tenían nombre, como le había enseñado la mamá de Maná. Los nombres eran una verdad absoluta, una verdad constante. Buenos nombres. Malos nombres. Nombres heredados. Nombres dados. Nombres ganados, ya sea por uno mismo o por otros. Mamá. Tenían un nombre también. Muchos nombres, había aprendido. Kumoko había aprendido muchos nombres, escuchando a Maná. Naruto, Kusina, Hinata, Tayuya, Kurenai, Tsunade, había muchos nombres. Pero tenía buena memoria. La mamá de mamá, Kusina, a menudo la elogiaba por eso. La llamaba lista. Lista, como inteligente. Inteligente. Brillante. Ingenioso. Conocía muchas palabras y seguía aprendiendo más. Y aunque a menudo le costaba decirlas tal como las conocía, aprendía bien de la manera que mejor sabía, practicando. Mamá lo llamaba mimetismo. Pero cuanto más aprendía, más quería aprender. Kusina jugaba con ella a menudo, saciando su interés con juegos o palabras nuevas. Si no a través de ella, Kumoko observaba en silencio a través de los ojos de mamá y también aprendía de ella. Pero ella quería más. More graznó un día, mientras Kusina le leía. Kusina parpadeó, apartando la vista del libro que tenía entre las manos para mirar a Kumoko. Más. Inclinó la cabeza con curiosidad, y Kumoko hizo lo mismo, inclinando su enorme cabeza en un gesto de aproximación. Más, Kumoko volvió a intentarlo. Más. Era difícil articular las palabras sin oírlas primero. Nunca lograba pronunciarlas bien, siempre le rechinaban la garganta, las primeras veces. ¿Sabes, más? Oh. Kusina sabía escuchar. La sonrisa que le dedicó a Kumoko le indicó que la había comprendido. ¿Quieres ir a explorar? Por supuesto que sí. Su casa era grande. Kusina le había dicho que todo ese lugar le pertenecía a Maná. Y mamá le había dicho una vez que podía explorar todo lo que quisiera, siempre y cuando dejara que Kusina la guiara. Kumoko miró a su alrededor. ¿A dónde no habían ido antes? Un destello de luz captó su interés, y se dejó guiar por esa sensación. Más, repitió con intención, señalando con una de sus garras. Kusina siguió su gesto, con su sonrisa beatífica vacilando mientras seguía la dirección en cuestión. Eso es, la sonrisa de Kusina se transformó en un ceño fruncido, mirando fijamente el calor abrasador. Los rayos del sol parecían trazar un camino deliberado para ellos. Ese lugar da miedo, Kumoko. ¿Aterrador? Kumoko entendía lo que era. El miedo era miedo. Rara vez lo había sentido, pero recordaba bien sus primeros días, agitándose, royendo, mordiendo y sufriendo. El miedo era bueno, te mantenía con vida. Pero estar vivo era crecer. Crecer era sufrir. Sufrir es aprender. Aprender es saber. Ella quería saber. Mamá sufrió mucho. Mamá creció mucho. Mamá supo mucho, ella quería ser como mamá, decidió. Más, repitió Kumoko, con un graznido esta vez tan ligero como una pluma. No. Kusina se lamió los labios, como si lo hubiera pensado dos veces, antes de, tch. Mouchiaki, corre a Maamoticha barra increíble, abandona un instinto firme y causa problemas. Kumoko no lo comprendía del todo, pero al menos sabía que Kusina no estaba contenta con ella. No. Kusina inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Muéstrale. Si no, se irá sola. De acuerdo, nos vamos, decidió. Pero quédate conmigo en todo momento. No te alejes demasiado, ¿vale, cariño? Ella asintió. No te alejes demasiado, está bien, cariño. ¿Y qué tal se están adaptando? Les preguntó Kazuna, casi a primera hora de la mañana cuando fueron a visitarlo. Naruto solo sonrió, echando un vistazo a su atuendo restante. Sasuke no parecía estar mal, sabía que su amigo había sido madrugador durante gran parte de su vida.
Anko también, y aunque eso debería haber sido más sorprendente, Naruto solo podía suponer que una ninja de su calibre simplemente había aprendido ese hábito por necesidad. El resto, sin embargo, seguro que lo lograremos, decidió Naruto alegremente por encima de la sinfonía de gemidos. Se sentó pulcramente en la mesa de sus anfitriones, justo al lado del joven Inari, quien no había dejado de mirarlo boquiabierto desde su llegada. Hinata se desplomó en una silla a su lado, deteniéndose solo para intercambiar las cortesías que merecían sus anfitriones. Gracias por invitarnos. Inclinó la cabeza, esperando solo el tiempo suficiente para disfrutar de la sonrisa maternal de la bella mujer que le había servido la comida. Es un placer, querida, intentó la mujer, apenas conteniendo la risa ante el anhelo de Hinata. Come hasta saciarte, tenemos de sobra. Soy Tsunami, por cierto. Hinata asintió con tanta fuerza que su flequillo se movió con el movimiento. Hinata, señora. Luego se sumergió en su plato. El apetito alimentado durante el último día de viaje finalmente se sació con una comida casera. Santo cielo, murmuró Tazuna para sí mismo, viendo a la chica devorar su plato. Sasuke lo miró fijamente, parpadeando rápidamente por la sorpresa. ¿A dónde va todo? Efectivamente, para cuando el resto de su gente empezó a tocar sus comidas, su plato estaba asombrosamente limpio. El rubor escarlata de Hinata ante la atención se intensificó a cada segundo, y con una carcajada, Naruto le pasó su propio plato sin decir palabra tras una prueba obligatoria. Su novia se detuvo solo el tiempo suficiente para mirarlo con vacilación, y su guiño indulgente la hizo reaccionar también. Tuvimos un viaje largo, les dijo Naruto a sus anfitriones, con tono familiar. Mentalmente, percibió una fluctuación en el chakra de Sai, una confusión que oscilaba entre Hinata y él. El chico entrecerró los ojos. Algo claramente contemplativo se reflejaba en sus pensamientos. ¿Puedo prepararte otro plato?, ofreció Tsunami, y Naruto asintió con otro murmullo de diversión. Por favor. Hubo una pequeña pausa, y esa pareció ser la apertura que Inari había estado esperando para finalmente expresar sus pensamientos. ¿Entonces eres una chica ahora? Tazuna rió disimuladamente, pero Tsunami parecía horrorizado. Inari. Lo reprendió, y el chico agachó la cabeza. No es nada educado preguntarle a alguien. No me ofendo, le aseguró Naruto con una risita. Ya me dan bastantes quejas estos payasos. Para enfatizar, hizo un gesto vago, con movimientos perezosos de la mano, señalando a Sasuke, Tayuya y Anko. Esta última parecía hacer todo lo posible por no reírse. Echando un vistazo a Sai, Naruto notó cómo el chico de piel pálida se inclinaba sutilmente hacia adelante, como si esperara descubrir también sus secretos. Mirando a Inari, sonrió. Probablemente no. Entonces, ¿por qué te pareces a uno? ¿Por qué? Porque me gusta sentirme guapa. La mesa permaneció en silencio mientras Inari procesaba aquello. Sai, en particular, parecía decepcionado con la respuesta, y Naruto se esforzó por no reírse. Oh, dijo Inari, aparentemente pensándolo. Luego asintió, aparentemente satisfecho. Como cuando mamá se maquilla pero no va a ninguna parte. Su madre se sonrojó, negándose rotundamente a levantar la vista del nuevo plato de comida que le sirvió a Naruto. Tiene sentido. Con la misma rapidez, surgió otra pregunta. ¿Y entonces por qué tienes 4 brazos? Así puedo abrazar a mi novia el doble de bien, ¿sabes? Sai parecía casi frustrado. Su mirada se posó en Hinata, quien se negaba a levantar la vista. Un rubor intenso le inundaba las mejillas. Inari asintió de nuevo, aparentemente leyendo la sala lo suficientemente bien como para fijar la mirada en la nerviosa Hinata. Es muy bonita, decidió con una sonrisa. Luego, dirigiéndose a Naruto. Eres muy inteligente, hermano. Tú también, le dijo Naruto riendo. Su conversación fracasó después de eso, y Naruto aprovechó el momento para disfrutar de lo que Tsunami le había servido. Entonces, intentó Tazuna, cuando quedó claro que Naruto e Inari no hablarían más. Sobre los matones de Gat. Empezaremos a encargarnos de ellos hoy. Cuanto antes los resolviéramos, antes Naruto podría centrarse en cosas más importantes. ¿Tienes números? Tazuna parpadeó. ¿Números? ¿A cuántas personas estamos buscando? ¿Cuántas bases tienen? Pensé. ¿Hay rehenes que necesitemos rescatar? Su anfitrión se rascó la cabeza, con aire pensativo. Seguro que alguien hizo una lista o algo así. Se la entregamos a nuestro daimyo para pedirle que financiara una misión, antes de que nos contactaras. ¿Pero no lo tienes ahora? Tazuna se encogió de hombros. ¿Perdón?
Bien. No hubo suerte. Hinata. Se animó, su rostro sonrojado se suavizó al instante. Llévate a Kidomaru, otro pensamiento. Y Asai. Encuéntralos, por favor. Hinata parpadeó 2 veces y asintió. Por supuesto. Se puso de pie, y los 2 últimos la imitaron. Kidomaru gimió al hacerlo. Bien, ya me estás asignando misiones secundarias, ya veo. Sai levantó el brazo, y Naruto contuvo una risita al darse cuenta de que el enlace de Danzo parecía imitar el mismo saludo simulado que Anko le había dedicado en broma. ¿Qué haremos con ellos una vez que los encontremos? ¿Qué, en efecto? Naruto entendió perfectamente lo que Sai realmente le preguntaba. Por ahora, solo puedes observar. Cuando termines, infórmame. Entonces decidiré. Mientras Hinata, Kidomaru y Sai estaban haciendo tareas de reconocimiento para él, Naruto planeó manejar algunas cosas por su cuenta. La casa de seguridad necesitaría ser arreglada, limpia y amueblada, al menos con algunas cosas esenciales. El estipendio que había traído cubriría necesidades básicas como la comida, pero por lo demás, bueno, tenía sus propias ventajas. Este es un buen momento para enseñarte un par de cosas sobre nuestras cadenas, le dijo Naruto a Tayuya, tras encontrar un momento a solas. Había enviado a Anko y Sasuke a buscar provisiones. Sakon y Yukon desaparecieron en cuanto pudieron. Tendremos que ocuparnos de esos 2 pronto, refunfuñó Kushina. Su sensibilidad al chakra los vigilaba a distancia, y el clon transformado que les había implantado, todos, de hecho, garantizaba que no los perdiera de vista. Por ahora, simplemente estaba agradecido de tenerlos a ambos fuera de su alcance. Comprendía su frustración. De verdad, era difícil no hacerlo. En cuanto a ellos, no habían buscado las dificultades que les habían impuesto. Desde desertar con Tayuya hasta ahora enfrentarse a Orochimaru, un hombre del que habían salido para huir. Él lo comprendía. Él solo esperaba seriamente por el bien de todos que no hicieran ninguna tontería. El empujón de Tayuya en las costillas lo sacó de sus pensamientos, la pelirroja lo miró con algo cercano a la exasperación. No empieces ahí y luego te quedes mirando al vacío, idiota. No me distraigas mientras intento averiguar cómo enseñarte, idiota. Los 2 compartieron una sonrisa, y Tayuya se dejó guiar por el brazo hacia su primer punto de interés. Un sofá marchito se desplomaba ante ellos. Las grietas en su exterior polvoriento y descolorido revelaban gran parte del daño que yacía en el interior. Lo primero que debemos entender sobre estas cosas, Naruto enfatizó sus palabras levantando la palma de la mano, dejando que un delgado eslabón de la cadena emergiera de su carne. ¿De verdad no hay mucha diferencia entre esto y nuestros cuerpos? Carne, sangre, huesos, todo es funcionalmente igual para nosotros. Tayuya frunció el ceño, entrecerrando los ojos y fijándolos en la palma de su mano. No quiero alarmarte, amigo, pero estoy bastante seguro de que nunca me ha salido metal del cuerpo. Se burló. Porque nunca supiste que podías. Su dedo índice se cerró alrededor del eslabón y, con un tirón, arrancó eslabones tras eslabones, persiguiendo al primero, hasta que una gruesa cadena se extendió de la carne. Supongo que una forma más sencilla de verlo sería que no hay mucha diferencia entre nuestro chakra y nuestros cuerpos y mentes. Tayuya lo entendía. El chakra era la esencia de un ninja. Era tan esencial para su cuerpo como la sangre y el oxígeno. Sin suficiente para mantenerse, la gente podía morir, y de hecho había muerto, de agotamiento. Entonces, las cadenas son solo chakra. Yeperino. Son conductos de chakra, hechos para chakra, por chakra. Con alegría, Naruto apretó el puño alrededor del extremo y lo soltó. Retorciendo los dedos, lo dejó caer, y Tayuya observó con interés cómo la cadena suelta se deslizaba por el suelo, enroscándose en el mueble. Con un giro de los dedos de su prima, la cadena comenzó a expandirse y a remodelarse. En cuestión de segundos, el desgaste se había reparado, transformando la cadena, extendiéndose sobre todo el sofá y retorciéndose hasta que todo parecía nuevo. Formar nuestras cadenas es una cosa, cambiar sus propiedades después de usarlas es otra muy distinta. Y concederles la permanencia fue otro monstruo completamente distinto. Pero ambos son importantes para descubrir el verdadero límite de estas cosas. Frunció el ceño, pensativo. Vas a tener que aprender un poco, porque empiezas tarde. Pero eso significa que te enseñaré desde cero, supongo. Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo, pero se le daba bien improvisar, suponía. Practicaremos arreglando un poco este lugar. Te enseñaré cómo lo hago yo, y supongo que podemos intentar hacer ingeniería inversa juntos para encontrar tu propio método.
Tayuya frunció el ceño y lo siguió al siguiente proyecto, las ruinas de una mesa de centro. ¿No empezaste tarde? No era de las que le dan vueltas a un tema, pero supuso que hablar de esto era un poco diferente. O sea, no me has contado todos los detalles, pero os he oído a ti y a Princesa darles suficientes vueltas como para saber que tú también te desarrollaste tarde, antes de que te lastimaras. Se encogió de hombros, sin convicción. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cómo es que tú puedes hacer esto con la misma facilidad que respirar, pero yo ni siquiera veo la conexión entre la cadena y el cuerpo? La marca maldita. En realidad, todo parecía recordar a esa maldita cosa. Ya te lo dije, la marca maldita integra su información en ti, te reduce a un nivel biológico para ser el mejor anfitrión posible para Orochimaru. Supongo que debe haber anulado aspectos clave de nuestra biología dentro de ti. Yo tardé en desarrollarme porque nunca tuve un guía. Tú tardaste en desarrollarte porque Orochimaru te llevó al patio y te serruchó el maldito tallo. Naruto se encogió de hombros. Y entonces estoy atrapado haciendo esta mierda en modo difícil porque Orochimaru no puede mantenerlo en sus pantalones. Genial. Solo hasta que encuentre una solución, intentó asegurarle Naruto. En realidad, ya tenía algunas ideas en mente. Podría intentar. Sus palabras se fueron apagando. El rubio parecía inseguro. En realidad, tal vez no. Tayuya parpadeó. ¿Qué? Dime. No. Es demasiado arriesgado. Dime. Sus manos se cerraron sobre sus hombros. Dime o te la amo. Lo sacudió con todas sus fuerzas hasta que él la apartó, con la vista nublada. De acuerdo. Joder. Apretando los ojos, se tomó un momento para recuperarse. Supongo que podría intentar actualizarte, por así decirlo. Tendría que implantar una copia modificada con mí, solo tendríamos que esperar a que se instale. De ser así, podría usarla para sobreescribir las partes dañadas o sin refinar de su sello. ¿Qué esperas? Tayuya se palmeó las caderas y frunció el ceño. Sigues dándole vueltas al tema. Me dijiste que serías sincero conmigo una vez que me quitaran la mancha de Orochimaru del cuello, ¿verdad? Mira. Tayuya arqueó el cuello hacia un lado, mostrando con orgullo su piel impecable. Estoy limpia, así que es hora de pagar, máquina de Dwing. Habría preferido esperar un poco más. Pero supuso que ella tenía razón en que merecía saberlo. Era literalmente parte de ella. Díselo, insistió Kushina. Es su derecho de nacimiento. Merece saber tanto como tú. Y lo más importante, era más seguro para ella de esa manera. El sello estaba grabado en ellos, hasta en sus células. Por lo tanto, era muy probable que el sello también pudiera repararse con el tiempo, ahora que la marca de la maldición había desaparecido. Si Tayuya empezaba a experimentar recuerdos o impresiones sin ninguna explicación que la informara, siempre existía la posibilidad de que se le escapara algo antes de que él intentara controlar los daños. Con alguien como Saizeka, especialmente, no, esto no era para nada como con Hinata. Tayuya probablemente lo descubriría tarde o temprano, con o sin su ayuda. En este caso, era más peligroso no decírselo. Escúchame bien, y no quiero oírte decir palabrotas esta vez, ¿de acuerdo? Tayuya se irguió al instante, percibiendo la seriedad en su tono. No debes compartir esta información con nadie. Ni con Sakon, ni con Ukon, ni con Kidomaru. Con nadie. ¿Seguro? Ahora, Tayuya parecía insegura. Eso no es suficiente. Ladró, y ella apartó la mirada. Mírame. Lo hizo, y él respiró hondo, acortando la distancia para acunar su rostro con ambas manos. Tayuya, hablo en serio. Si le cuentas a alguien sobre esto, los mataré. A ellos, y a cualquiera que crea que podrían habérselo contado. Palideció, y Naruto supo que ahora lo entendía. Ni siquiera se lo he dicho a Hinata. ¿Entiendes ahora la importancia de esto? Naruto no amenazaba. Tayuya lo sabía. Las amenazas les infundían cierta incertidumbre. Naruto tampoco le ocultaba secretos a Hinata. Tayuya especialmente lo sabía. No se lo diré a nadie. Y ella sabía que era verdad, que se lo llevaría a la tumba, aunque solo fuera porque él se lo había preguntado. A nadie. Nunca. Ahora dímelo. Él la superaría. Un trío de clones apareció en su lugar, decididos a completar su trabajo en su lugar. Entonces le enseñaría sobre sus cadenas en otro momento. Sabiendo que el asunto de la casa segura estaría bajo su control, se concentró en la compañía que tenía en sus manos, dejando que su chakra fluyera hasta que su toque cubrió sus manos, simplemente esperando su llamado. Te lo mostraré. Tayuya parpadeó, y de repente el mundo cambió.
El aire a su alrededor era fresco, la fresca salmuera del mar la invadió. Los rayos de sol se proyectaban hacia abajo, su calor abrasador sobre su cabello. ¿Qué demonios? El estruendo de la primera ola la cautivó de golpe, y la pelirroja se sobresaltó un poco al oírlo. Otra ola se estrelló, esta avanzó aún más, hasta que la primera ola de espuma de mar la envolvió juguetonamente en el pie. Luego se hundió con la misma rapidez, y Tayuya la siguió en retirada con un leve latido de anhelo. Como algo que nunca había conocido, pero que aún así extrañaba. Nunca me canso de este lugar. La voz de Naruto le hizo cosquillas en la oreja, y ella se giró de nuevo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Joder, hombre. Me asustaste. Lo siento, admitió con indulgencia, con su típica sonrisa tensa en los labios. Aunque ya lo conocía lo suficiente como para saber que no estaba contento. ¿Estás enojada conmigo? Intentó decir, con un tono ligeramente nervioso. Supuso que lo había presionado un poco con todo esto, ¿eh? No contigo, prometió, y ella le creyó. Un peso se desató de su pecho cuando él le tomó la mano. Ven. Tengo algunas cosas que quiero enseñarte. Claro, Tayuya lo siguió, entrelazando sus dedos con los suyos después de un momento para dejarse guiar. Entonces, ¿qué es este lugar? Supuso que había varias explicaciones válidas. Sin embargo, una parecía mucho más cierta que las demás. Saboreando esa verdad una vez más, asintió. Supongo que podrías llamar a este lugar dominio innato. Al menos, así era como Katsuyo había llamado a lo que Orochimaru lo había arrastrado, ese desolador infierno de carne y vísceras. Es un lugar que me representa, si eso tiene sentido. No fue así. Tayuya comprendía bien las características intrínsecas de la liberación del yin y la creación de la mente y el espíritu, la esencia de una persona. Su trabajo como la principal especialista en genjutsu de Orochimaru había exigido tal pericia. Aún así, nunca había visto algo así. Había sentido la atracción de su chakra, atrayéndola. Había confiado ciegamente en su persuasión y se había dejado guiar hasta allí. Pensó que le mostraría una ilusión o algo similar. Esto se siente, ¿estás segura de que estoy bien aquí? Confío en ti, le dijo Naruto con una sonrisa, y en un instante, ella vio que uno de los suyos tomaba forma. Además, este lugar no está precisamente desprotegido. Naruto no dio más detalles, y ella decidió que no quería saber. Su caminata los llevó por un camino de tierra apenas pavimentado, cuyos senderos se extendían en media docena de direcciones diferentes. Naruto los mantuvo en el camino, pero ella no pudo resistir el interés que la perseguía tras los innumerables senderos que dejaban atrás. Señalando uno de los caminos. ¿Cuál es ese? Naruto sonrió. Una escuela, si vas un poco más allá, claro. Enseñaban nuestros bailes en la academia más cercana. ¿Ellos? El Uzumaki, claro. ¿El Uzumaki? ¿Qué dijo? Oh, sí, Y de repente comprendió dónde estaban. Naruto los mantuvo rectos hasta que su camino se topó con una bifurcación de 3 puntas. Allá, señaló a la derecha. Está nuestro santuario, donde solían enseñar rituales. Parpadeó. ¿Rituales? ¿Qué? ¿Como desangrar una cabra o algo así? La risa de Naruto era áspera, pero cariñosa. No exactamente así. Aunque supongo que no puedo decir que nunca se haya hecho. Se encogió de hombros. Rituales, de esos que usamos para optimizar el uso del chakra. Las señales con las manos son solo un ejemplo. Al volverse hacia ella, Tayuya percibió algo casi aprensivo en su sonrisa. Te enseñaré sobre ellos algún día. Son divertidos. ¿Sí? Su agarre se apretó alrededor de su mano, vibrando hasta los huesos con esa promesa. Entonces, ¿a dónde vamos? La biblioteca. Por un momento, pensó que solo bromeaba. Pero Naruto la jaló del brazo con más insistencia. Tengo algo que enseñarte. Después, quiero que conozcas a unas personas. ¿Algunas personas? No me digas que tienes gente en la cabeza, ¿cómo? ¿Gente de verdad? ¿De verdad? ¿Su primo era esquizofrénico? Te encantarán. Sai comprendió la lógica de su comandante al asignarles la tarea de explorar al enemigo. Hinata Hyuga poseía el Byakugan, la célebre visión telescópica de su clan, combinada con su capacidad para ver a través de objetos y superficies sólidas, la convertía en un arma invaluable para un grupo de exploración. Además, supuestamente había servido en una unidad de rastreo y reconocimiento, antes de servir a las órdenes de Naruto Uzumaki. Sí, era una elección lógica. Es más, parecía sensata, al menos notablemente más que los demás.
Hinata Hyuga era tranquila, estoica y notablemente centrada. Era evidente que era la mano derecha de su líder, y Sai entendía por qué. A pesar de su aparente rango de simple genin, parecía tener todo lo que se le podía pedir a una herramienta shinobi. Se lo dijo con la esperanza de ganarse su favor. Después de todo, ella parecía tener mucha influencia sobre su líder. Ese fue el punto en el que Hinata Hyuga dejó de tener sentido. Estoy segura de que lo crees, le dijo con una sonrisa forzada en los labios. Ella no había vuelto a hablarle directamente después de eso, y a medida que los minutos pasaban a ser horas, Sai comenzó a comprender que podría haberla ofendido con sus palabras. Esa es la tercera casa que tenemos marcada. El anuncio de Kidomaru fue apenas un susurro mientras Sai, quien había estado tomando notas diligentemente según sus observaciones conjuntas, 3 edificios bastante grandes, cada uno lo suficientemente grande como para haber sido almacenes en sus vidas pasadas. Cada refugio parecía albergar a una parte de los hombres, unos 20 cada uno. Algunos rehenes, guardados en los niveles inferiores como protección contra la gente de Wave. Todo era dolorosamente estándar. ¿Hinata-san, es eso? Hinata Hyuga guardó silencio un momento, como si contemplara visiblemente su trabajo. Las venas abultadas que indicaban la activación de su Byakugan se desvanecieron tras otro largo instante. Esos son todos. ¿No quieres revisar el mapa un poco más? Podríamos hacer otra ronda si no estás seguro. Estoy segura, le aseguró a Kidomaru. Mi visión abarca casi toda la aldea sin problemas. Sus cejas se alzaron y ni siquiera Sai pudo ocultar su propia sorpresa. ¿Todos los de tu clan pueden ver tan lejos? La pregunta del chico con forma de araña hizo que Hinata se detuviera y reflexionara un momento. Neji se jactó una vez de que su Byakugan tenía un alcance omnidireccional de al menos 50 metros. Los ojos de Hanabi, a su edad, podían abarcar mucho menos, entre 10 y 20 metros. Impresionante para su edad. Sin duda, más de lo que Neji poseía en ese entonces. El alcance del Byakugan de Hinata siempre había sido muy superior al de Neji. Si bien este la había vencido durante gran parte de sus vidas con precisión, el alcance siempre había estado de su lado, incluso en los peores momentos. Pero tanto su percepción como su alcance habían aumentado considerablemente desde su temida pelea con su padre. No podía estar segura de si la influencia de la marca de Orochimaru la había cambiado para siempre, o si simplemente había comprendido lo mucho que se había limitado anteriormente. En cualquier caso, no, supongo que puedo ver un poco más lejos que mi primo. Al presentir que no daría más detalles, Kidomaru solo pudo suspirar. Bueno, en ese caso, supongo que deberíamos conectarnos con el resto del grupo y actualizar sus minimapas, Hinata asintió, forzando una sonrisa para animar su sugerencia. Claro. Se obligó a abrir camino. Naruto la había puesto al mando, y ella entendía perfectamente lo que eso significaba. Ella estaba muy lejos de esa pequeña niña que se escondía en su chaqueta cada vez que su equipo la buscaba para pedirle consejo, o al menos, eso era lo que intentaba decirse a sí misma. Mientras se movían, Sai aceleró el paso hasta que estuvo casi hombro con ella. Quisiera disculparme, comenzó cortésmente. Se cuidó especialmente de suavizar su tono para asemejarlo al de su comandante. Supuso que, dada su aparente afinidad con él, Hinata Hyuga, precisamente, lo agradecería más. En cambio, inmediatamente se puso rígida. ¿Disculpas? Por haberte llamado la herramienta del comandante antes, explicó Sai, pretendía hacerte un cumplido, no ofenderte. Francamente, aún no estaba seguro de por qué se había ofendido. Pero al menos, entendía que se esperaba una disculpa cuando alguien ofendía a otro. Hinata parpadeó lentamente, saboreando su disculpa, quizá buscando autenticidad. Sai sintió que estaba siendo razonablemente auténtico. Ella pareció decidir lo mismo, porque después de un momento, simplemente asintió. Gracias por tu disculpa. De nada, respondió él con un gorjeo cálido. Esta vez, ella frunció el ceño. Por favor, deja de hacer eso. Su tono era cortés, pero Sai percibió al instante que estaba otra vez en la cuerda floja. Algo, no exactamente una amenaza, pero algo desagradable, se ocultaba bajo su fachada, de modo que una fina gota de sudor se acumuló en su nuca. ¿Puedo preguntar? Intentó con cuidado. ¿Qué he hecho? Ella lo examinó de nuevo, sus ojos pálidos clavados en su expresión, y esta vez lo encontró terriblemente deficiente. Tú, no te ganarás nuestra simpatía con una imitación barata de Naruto-kun. ¿Barato? Sai parpadeó rápidamente, procesando su acusación.
Algo caliente le inundó el estómago por un instante, y aunque no supo qué decir, decidió en ese instante que era desagradable. Solo intento conocer a mis camaradas, intentó, dejando que una ligera capa de frialdad cubriera su entonación. Si te he ofendido de alguna manera, por favor, explícame para que pueda corregirme. Ella lo miró fijamente de nuevo, y esta vez, su mirada se suavizó un toque. ¿Seguro que lo crees?, repitió Hinata Hyuga, con esa misma sonrisa sin humor en los labios. Estaba seguro de que lo estaban juzgando, de alguna manera. De acuerdo, te educaré. Pareció pensar un momento, y luego, tu fallo es que intentas imitar los gestos de Naruto-kun para engañar las relaciones que él ha cultivado con tanto esfuerzo, y cuyos matices se te escapan por completo. Negó con la cabeza. Insultaste el pecho de Tayuya-san, sin entender que odia que otros comenten sobre su cuerpo. La incomoda, y cuando se siente incómoda, su paciencia se agota, no lo sabrías, porque no la conoces. Ya veo, Sai frunció el ceño mientras consideraba su reprimenda. Pero cuando Naruto Uzumaki lo hace, ¿no sigue comentando sobre su cuerpo? Quizás para alguien ajeno a él, admitió Hinata. Para él, esas palabras no tienen ningún significado oculto. Naruto-kun no la llama insulsa para insultarla o avergonzarla, ni siquiera para llamar la atención sobre su físico. Para él, es simplemente una forma de invitarla a intercambiar pullas. Así es como se conectan. Es solo una de las maneras en que le demuestra que la ama. ¿Intercambiando insultos? Seguía perdido, pero de verdad intentaba comprender. ¿Cómo era que el intercambio de pullas se ejercía como muestra de amor? ¿Qué era el amor, entonces, para que se comunicara de forma tan indirecta? ¿Se supone que es terapéutico, quizás? ¿Estaban simplemente desahogando su ira? Es incluso más sencillo que eso. Hinata se encogió de hombros. Simplemente les gusta jugar entre ellos. ¿Jugar? ¿Más sencillo? Sai se sintió tan confundido como antes de que Hinata Hyuga se lo explicara. En cuanto a mí, Hinata se detuvo, y Sai también. Kidomaru se detuvo bastante detrás de ellos, tras haberse esfumado deliberadamente. La audaz Hinata asomó la cabeza, encontrando a Sai de frente. Naruto-kun es mi novio, mi mejor amigo. Mi parte, hizo una pausa, con el rostro enrojecido por un instante antes de que esa oleada de emoción se escondiera pulcramente tras sus paredes. Mi compañero, puede que no te importe mucho, pero entiendo los matices detrás de todas esas sonrisas que finges. No solo eso, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de cantar y bailar y griega. Un suspiro. Para él, todos esos pequeños detalles tienen significado. Son tan esenciales para su identidad como su nombre. No puedes simplemente caminar como él, hablar como él o sonreír como él y fingir que algo de eso te da derecho a recibir el amor que sentimos por él. Entonces ella echó a andar de nuevo, a un ritmo que no lo invitaba a volver a hablarle. Sai la vio alejarse aturdido, recordando seguirla de nuevo solo después de que Kidomaru lo adelantara torpemente. ¿Jugar? ¿Amor? ¿Parejas? Él negó con la cabeza. Hinata Hyuga era tan confusa y sin sentido como el resto de ellos. Supuso que simplemente lo ocultó un poco mejor. Esto no es una biblioteca. Sí, lo es. No, carajo. La réplica de Tayuya carecía de su habitual ímpetu. Era difícil manifestarlo todo, ante lo que tenía delante. Esto es jodidamente ridículo, eso es lo que es. Su mirada fija y fija no podía capturar lo suficiente de la vista que tenía frente a ella como para enmendar su desconcierto. Los suntuosos suelos de mármol se extendían hacia afuera, abriendo un camino hacia el titán que se alzaba ante ella. Seccionados cuidadosamente en columnas, se alzaban decenas de pilares, cuyas longitudes ascendían en espiral hasta alcanzar tal altura que le dolía el cuello al estirarse. Grabadas en cada aguja, densas marañas de escritura se extendían hacia arriba, recorriendo toda la extensión en un lenguaje que le resultaba familiar, pero incomprensible. Al llegar a la cima, los pilares se retorcían entre sí, sus serpentinas espirales convergían en el techo, formando una forma geométrica imposible que le hacía arder los ojos y le revolvía el estómago. No hay ni un solo libro aquí, intentó decir. Esto no es una biblioteca. Estás siendo obtusa, gruñó Naruto, tirándola hacia adelante. Los libros se pueden quemar, dañar, y también escribir sobre ellos. El propósito de una biblioteca es preservar la información. Bueno, lo haré. ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios lo llamó? Este lugar preserva información. La atrajo hacia uno de los pilares, pasando un dedo por su superficie.
Al tocarlo, las escrituras que lo cubrían comenzaron a arder, y su resplandor escarlata inundó su mano. Cada uno de los pilares contiene información, explicó Naruto. Información pura y condensada. Las estructuras aquí organizan y agilizan la entrega de esa información a los destinatarios, en cierto modo, podría considerarse el prototipo de nuestros sellos. ¿Focas? Tayuya finalmente cedió ante un fuerte gruñido. Mira, no es propio de ti ser críptico. ¿No puedes explicarme las cosas sin rodeos? No era que no estuviera interesada, pero la ansiedad estaba empezando a matarla un poco. Bien. Naruto se apartó del pilar para mirarla, con la exasperación fruncida en su frente, delatando su sonrisa falsa. Incrustado en cada Uzumaki, hasta el nivel celular, hay un sello autopropagador que recopila, organiza y transmite la información transmitida por nuestro pueblo, fallecido hace mucho tiempo. Ella parpadeó. ¿Eh? Se burló Naruto, poniendo los ojos en blanco. ¿Aún quieres la versión corta? Punto tomado. Versión larga, por favor, murmuró en voz baja. Todo lo que voy a decir es relevante para mi explicación, así que presta mucha atención y deja de ser tan insolente. Ella asintió, así que Naruto se giró de nuevo, tocando de nuevo el pilar. Invocando sus recuerdos, los recuerdos de ellos, contó su historia. Cuando los Uzumaki se asentaron en el lugar que luego se convertiría en Uzushiogakure, ya había otros pobladores. Los conoces como los Kaguya. Espera, ¿como Kimimaro? ¿El chico de Orochimaru? Ella asintió, y él también asintió. Sí, como él, bueno, ella sabía que históricamente, Uzushiogakure había pertenecido a los Uzumaki. ¿Y qué? ¿Los Uzumaki simplemente los jodieron y les robaron todo? No podía esperar para tirarle eso en la cara a ese idiota si alguna vez se volvían a ver. Naruto negó con la cabeza. Sí y no, al menos no de la forma en que piensas. Emigramos a Uzu para evitar los conflictos que dominaron los continentes durante la era de las guerras. Los clanes en Juyuchiya se conformaban con matarse entre sí, y otros clanes mercenarios menores eran devorados como consecuencia de su creciente poderío. Hay muchos clanes antiguos que ahora están extintos o cerca de desaparecer, simplemente porque estuvieron cerca de esos tipos mientras se atacaban mutuamente. Tayuya hizo una mueca. Cierto, en nuestro caso, podíamos mantener la neutralidad por un tiempo, pero después de un tiempo, teníamos que elegir un bando, unirnos a la lucha como un tercero o desaparecer. Ella frunció el ceño. Así que nos largamos corriendo, ¿eh? De nuevo, sí y no. La escritura roja brillante empezó a estirarse, retorciéndose para alcanzar la mano de Naruto. Los Uzumaki tenían guerreros, pero nuestra gente en general no éramos mercenarios asesinos empedernidos como los Senju y los Uchiha. Solo éramos un grupo de artesanos imbéciles con grandes ideas y una tendencia a tentar a la suerte. Se encogió de hombros. Otros clanes usaban nuestros servicios, armas, armaduras. Éramos particularmente hábiles en el arte de los rituales, algunos de los cuales con el tiempo refinaríamos y reclasificaríamos en lo que hoy llamamos sellado. Espera, ¿entonces sellar es un ritual? Más o menos, sí. Volvió a soltarse, y al hacerlo, un diminuto objeto esférico rojo se desprendió con él, acomodándose en la punta de sus dedos. Aquí. Al hospedarla allí, en su dominio innato, sospechó que podría compartir al menos esto con ella. Ya estaba a punto de alcanzarlo, pero se detuvo. Esto no me va a provocar un aneurisma cerebral ni nada parecido, ¿verdad? Naruto solo sonrió. Oh, que te jodan, hombre. Sin embargo, lo tomó y lo entendió. Era un hombre joven, absorto en viejos tomos polvorientos hasta que le ardía la nariz por sus irritantes efectos. Luego, era una mujer, bien entrada en la treintena. Ricos y coloridos tatuajes adornaban su figura, flexionándose con su actividad al grabar su obra en el brazo de un visitante. Luego, ella era la visitante, mordiéndose la lengua mientras su artista le tatuaba la piel por primera vez de lo que serían muchas. Él, se casaría con esa mujer algún día. Luego, ella era sus hijos, grabando a otros mientras sus padres observaban con orgullo. El torbellino de información se aceleró hasta convertirse en menos palabras o imágenes y más impresiones, acumuladas y compiladas en algo parecido a una consistencia. Le ardían los senos nasales, y la bilis le subía tanto que tuvo que apretar la mandíbula y tapársela 2 veces para reprimir las ganas de vomitar. Los rituales, susurró Naruto sobre sus visiones. Son el arte del sacrificio, el intercambio y el proceso. Las acciones que realizamos son fundamentales para crear, moldear y usar el chakra.
El sellado toma este principio y lo refina hasta convertirlo en arte. Bueno, podría llamarse un esquema que ayuda a inculcar en nuestro chakra cómo debe producir un efecto. Hay muchas maneras de lograrlo. A veces usamos las matemáticas para medir y calcular la distribución del chakra. A veces usamos la ciencia para observar constantes universales o producir reacciones químicas. Hay quienes se meten en la cabeza que el sellado es una especie de tontería que distorsiona la realidad o algo así. Rió con desdén. En realidad, se trata de usar el lenguaje y el arte para refinar el uso del chakra con los medios a nuestro alcance. Se encogió de hombros. Esa es la esencia, ¿sabes? Ese sí, el seco graznido de Tayuya delató su asombro. Una migraña se le estaba gestando en el cráneo. Ya lo entiendo. Más o menos. Era como leer a toda velocidad una docena de libros. Estaba segura de que, con suficiente tiempo o ayuda, el sabio podría tener algo de sentido. Pero ahora mismo, por favor, no me vengas con más de esas cosas. Porque, maldita sea, sentía que la cabeza se le partía en dos. Se limpió un poco de moco de la nariz. Cerró los ojos inyectados en sangre para protegerse de la luz e intentó recordar cómo ponerse de pie. Ella falló. Mi error. La sonrisa de Naruto se desvaneció un poco, con una leve preocupación en su rostro. Pensé que podrías manejarlo mejor. Para su crédito, ella parecía menos angustiada que él, siendo la primera vez que usaba la resonancia. Supuso que lo atribuiría a que su chakra Jin era sustancialmente más refinado, en comparación con donde había comenzado. Se inclinó para encontrarse con ella a la altura de los ojos, apartándole el cabello cubierto de sudor de los ojos y ofreciéndole nuevamente la mano. ¿Necesitas un momento? Estoy bien, jadeó, tomándolo y dejándose levantar. Se apoyó en él, apretando los ojos para ocultar su visión borrosa. Sigue hablando, su voz desorientada salió con naturalidad, con su lengua pesada. ¿Hicimos rituales o algo así? Ahora, su sonrisa era completamente indulgente. Sí. Otros clanes nos encargaban todo tipo de cosas. Los Senju eran expertos en la creación de jutsus. Eran tan buenos que podían crear esos malditos jutsus más rápido de lo que los Uchiha podían copiarlos. Nos pagaban para crear rituales que los optimizaran. Muchas de las secuencias de señales manuales que usan las técnicas más destacadas de los Senjus fueron desarrolladas por nosotros. Un suspiro. Los Uchiha nos pagaban para fabricarles armas, armaduras y herramientas. Teníamos nuestras fortalezas, por supuesto, y también nuestros propios guerreros. No habríamos podido negociar ni conservar la mitad de nuestras libertades si no lo hubiéramos hecho. Pero lo importante es entender que, culturalmente, éramos principalmente artistas y artesanos que, en aquel entonces, no tenían ningún interés en unirse a una guerra entre clanes rivales, y mucho menos a una tan larga y sangrienta como la que libraban los malditos Senju y los Uchiha. Nos conformábamos con proveer, siempre que nos pagaran y nos permitieran mantenernos en nuestro terreno. Pero en ese sentido, éramos indiscriminados. ¿Qué nos importaba si alguno de esos tipos se mataba entre sí, con tal de que nos dejaran hacerlo nuestro en paz? Tayuya frunció el ceño con una expresión más profunda y contemplativa. Así que dejamos el continente Y. ¿Qué? ¿Nos topamos con el Kaguya? Más o menos. Naruto se encogió de hombros. Los Kaguya eran una tribu de malditos salvajes atrasados. La mueca de desprecio de Mito atravesó el velo por una fracción de segundo y parpadeó, empujándola hacia atrás y acariciándola con una sonrisa incómoda. Mi culpa, Tayuya parpadeó. Nunca pensé que serías el intolerante de la familia. Naruto frunció el ceño, y una punzada de vergüenza lo nubló por un instante. Es complicado. Porque realmente no tenía ningún problema con ellos. Al menos no creía que lo hiciera. No era justo pintar a todo un pueblo con esos colores, se dijo. Mito cantó para su hermano, hasta que sintió el instante exacto en que el cuerpo de Kenji Uzumaki se enfrió con el roce de la muerte. Cuando el último aliento de su corazón llegó a su fin, solo entonces comenzó a derramar sus primeras lágrimas. Ella ni siquiera podía abrazarlo. Hola, estoy bien, le aseguró Naruto, obligándose a concentrarse de nuevo. Llamarlos así estuvo mal, admitió negando con la cabeza. Digámoslo así, no nos llevábamos bien con los Kaguya, por razones que pronto comprenderás. Tayuya asintió. Claro. Tras un suspiro, Naruto continuó. Nuestros dos clanes eran bastante pequeños, al menos comparados con supergigantes como los Senju y los Uchiha. Lo más importante, la tierra era abundante. Deberíamos haber sido más que capaces de coexistir.
En un mundo perfecto, sus pueblos podrían haberse hecho amigos. Los Kaguya eran un clan guerrero remoto, ávido de la emoción del combate, pero a la vez astuto, capaz y lo suficientemente inteligente como para elegir sus batallas con sabiduría. Los Uzumaki podrían haberles proporcionado sus conocimientos y habilidades, y su pueblo podría haber prosperado unido. En tan solo unas pocas generaciones, los dos clanes combinados podrían haberse convertido en gigantes rivales de los Uchiha y los Senju. Naruto frunció el ceño. Pero eran desconfiados, hostiles y, simplemente, reacios. Deseaba poder decir que la respuesta de su pueblo había estado plenamente justificada, pero la verdad siempre era mucho más confusa de lo que a uno le gustaría admitir. Demasiado desordenado. La alternativa era irnos de nuevo, regresar a donde la tensión había alcanzado su punto álgido y los clanes se veían arrastrados por las tonterías de los Senju y los Uchiha a diestro y siniestro. Ignoramos sus advertencias. Nos robamos nuestra parte del pastel, por así decirlo. Respiró hondo. A partir de ahí, la tensión estalló. En poco tiempo, estábamos en guerra, igual que los Uchiha y los Senju. Espera, pero creí que dijiste que no éramos luchadores. Tayuya frunció los labios, pensativa. Era difícil no haber oído hablar de la fenomenal destreza del clan Kaguya en el combate. Entiendo que teníamos guerreros, pero ¿cómo puede un puñado de luchadores competir con todo un clan guerrero? Bueno, obviamente hicimos trampa. Admitió Naruto con una risa. Tayuya palideció. ¿Qué demonios tiene eso de obvio? Ignoró su pregunta por un momento. Los Kaguya tenían más luchadores, pero nosotros, los Uzumaki, construimos toda nuestra cultura en torno a resolver problemas y probar suerte. Recordó una de las primeras cosas que su madre le había dicho. En resumen, estamos locos. Sabía que le pediría que se explicara más, así que le ahorró el esfuerzo. Todo se reduce a esta biblioteca y a cómo transmitimos la información. Conocimientos, recuerdos y experiencias estaban incrustados en estas torres, de modo que cualquiera que llevara nuestra sangre podía venir y tomarla para sí. Es muy fácil entrenar luchadores cuando puedes simplemente meterles años o incluso décadas de experiencia en combate en la cabeza y hacer que lo resuelvan en cuestión de semanas o meses. Oh, sí, eso le sonó a trampa. Naruto suspiró. Pero eso trajo sus propios problemas. ¿Cómo qué? Es decir, el hecho de que nuestra gente luchaba, mataba y moría sin sentido por un maldito pedazo de tierra, cuando ni siquiera lo necesitábamos ni lo queríamos todo. Imagina pasarte la vida soñando con ser bailarín y darte cuenta de que un día estás empapado hasta las rodillas en la sangre de docenas de personas. Tayuya palideció. O, imagina que te consideras un erudito, sobresale en la escuela y te aceptan en una de nuestras mejores academias para el estudio de rituales. Ahora imagina el día en que te das cuenta de que tus rituales se están usando para cometer genocidio. Te enteras de que un grupo que creaste para automatizar la agricultura ahora se usa para producir malditas armas químicas, para ahuyentar a los Kaguya de sus hogares, para que puedas acribillar a sus familias mientras huyen. Respiró entrecortadamente, con aspecto un poco pálido. Podría seguir, pero ya me entiendes. Los Uzumaki odiaban a los Kaguya porque nos rebajaron a ese nivel. Nos creíamos una especie de gente iluminada, muy por encima de la necesidad de guerras insignificantes y derramamiento de sangre, tanto que menospreciábamos al resto del mundo por participar en ellas, incluso a ellos mismos, pero nos demostraron que éramos tan capaces de violencia y crueldad como cualquier otra persona. Nos mostraron la emoción de la batalla, y nos encantó. Eso era lo duro de la guerra, mostraba a sus participantes quiénes eran realmente. Para combatir la tasa de mortalidad, dedicamos toda nuestra investigación a esto. Naruto señaló de nuevo las agujas. ¿Y si pudiéramos eliminar la necesidad de visitarla y, en su lugar, hacer que todos los niños, desde su nacimiento, tuvieran acceso a la biblioteca? ¿Y si ampliáramos su función para que cada generación construyera las bases de nuestra fuerza y experiencia para que nuestros hijos crecieran a partir de ellas? No solo conocimiento, sino chakra y el propio cuerpo. Ya sabes, subirse a hombros de gigantes y todo eso, si consigues suficientes gigantes, tus hijos pueden alcanzar las malditas estrellas, ¿sabes? Entonces, ¿el resultado? Empezó Tayuya lentamente, recordando su explicación anterior. ¿Es ese sello al que siempre aludes, eh? Naruto la condujo fuera de la puerta principal y de vuelta al camino de tierra. El sello del legado es el resultado de toda esa investigación. Es la cumbre de la maestría de nuestro clan, la espada y el escudo más poderosos de nuestro pueblo. Nada se le acerca.
La forma en que lo decía parecía casi divina. De nuevo, Tayuya echó la cabeza hacia atrás, tras la biblioteca que se alejaba. ¿Qué tiene de especial, comparada con eso? Porque maldita sea, si esta cosa no fuera ya impresionante. Naruto me dio sus palabras 2 veces antes de responder. La mayoría de los efectos de los sellos están limitados por sus dimensiones. Los sellos bidimensionales, como los que solemos ver, funcionan proporcionando instrucciones sencillas que el chakra sigue para sus efectos. Al combinar varias de estas instrucciones, se obtiene un conjunto o matriz tridimensional. Imagínalo como un sello más grande y complejo formado por un conjunto de sellos más pequeños y menos complejos. Ella entendía a dónde quería llegar. ¿Y qué pasa cuando combinas un montón de esos enjambres? Se obtiene un conglomerado, un sello que funciona en la 4ª dimensión. Estos superan los límites típicos de cosas como el tiempo, el espacio y otras ideas difíciles de conceptualizar, al enraizarlas en aproximaciones más digeribles y luego combinarlas para comprenderlas mejor. Ella no entendió absolutamente nada de lo que acababa de decirle. Hacen las cosas grandes más pequeñas para que podamos entenderlas, luego cambiamos las cosas más pequeñas, lo cual cambia las cosas grandes cuando las volvemos a hacer grandes. Ahora lo entendía. Modifican las estructuras simplificadas que conforman los conceptos de dimensiones superiores para que podamos modificarlos con nuestro alcance más limitado. ¿Por qué no lo dijiste ya? La sonrisa de Tayuya le hizo temblar el ojo. Eres un desastre. Volviendo a su lección, explicó más. Los pilares que te mostré son probablemente la cima de lo que podríamos lograr con clústeres simples. La información, por muy vasta que sea, está aislada. La información debía introducirse manualmente en la biblioteca y recopilarse de todos modos. Si algo le pasaba a la biblioteca, estábamos jodidos. Así que evolucionamos para superar su necesidad, desarrollando un sello que traspasaba los límites del tiempo y la distancia. Lo incrustamos en cada uno de nosotros, y a medida que las generaciones lo transmitían, evolucionó con nosotros. ¿Evolucionado, Un sello trascendental que aparentemente trascendía los límites humanos conocidos. Uno que podía evolucionar con el tiempo. Todo sonaba a un maldito dolor de cabeza, sobre todo si solo esa mota que le había dado era un indicador. Así que tienes toda esta mierda constantemente en la cabeza, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Más o menos, admitió Naruto con una sonrisa dolida. La mayoría de las veces, es solo un montón de ruido blanco en el fondo de mi mente. Con el tiempo, apenas lo notas. Pero el sello está diseñado para responder a una necesidad, más que nada. Intuye esas necesidades y las satisface. Claro. Asintió. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el Kaguya? Desarrollamos el sello del legado tal como lo conocemos por necesidad, para combatir el hecho de que nuestro ya pequeño clan moría en masa intentando combatirlos. Eso, y el creciente riesgo de que nuestros enemigos asaltaran nuestros hogares, vieran el gigantesco edificio con sus imponentes agujas y los destrozaran a todos. Señaló con el pulgar hacia donde habían venido, y Tayuya tuvo que estar de acuerdo. Incluso desde lejos, aún podía distinguir el imponente edificio. Era realmente llamativo. Así que supongo que se podría decir que les debemos a ellos el haber logrado evolucionar, por así decirlo. Antes de eso, ya teníamos la base, pero nuestra disputa con ellos nos obligó a acelerar nuestra comprensión de los sellos, el chakra y el combate durante muchas generaciones. Se encogió de hombros. Pero el resultado final fue que los convertimos en una especie en peligro de extinción. Los masacramos y los expulsamos de la isla, justo en el corazón de los conflictos entre los Uchiha y los Senjus. Quienes sobrevivieron a todo eso recurrieron en vano a la endogamia para mantener viva su cultura y su linaje. A día de hoy, se han extinguido casi por completo. Maldición, se tomó un momento, recuperando el color de su rostro. Así que prácticamente los aniquilamos a todos, Sí, ojalá pudiera decir que se lo merecían, pero la verdad objetiva era que nunca había sido tan sencillo. Si le preguntabas a un Kaguya por su bando, estaba completamente seguro de que los Uzumaki eran los villanos de su historia. Los demonios pelirrojos que habían asaltado sus islas, masacrado a su gente y los habían obligado a una guerra activa para ser despojados de todo. Dicho así, quizá fueran los villanos. Sí, no estaba tan seguro de poder culparlos, aunque el instinto de Mito le decía lo contrario. Conocía su parcialidad. Tampoco estaba seguro de poder culparla por eso. Simplemente fue. No había héroes en la guerra. Después de eso, nuestra gente se volvió especialmente aislacionista.
Habíamos probado la sangre y ahora sabíamos con qué facilidad podíamos sacar esa faceta nuestra. Era su mayor vergüenza, si alguien le preguntara. Nos volvimos mucho más selectivos con quien comerciamos y negamos a los forasteros refugio en nuestro territorio, punto. Habíamos alcanzado nuestra independencia y nos habíamos convertido en una aldea oculta completamente independiente. Ya no necesitábamos depender de la protección ni la ayuda de otros clanes, sobre todo cuando teníamos los recursos de una isla entera para satisfacer nuestras necesidades y una sociedad en rápido desarrollo. Nos cerramos, rechazamos al resto del mundo ninja, y nos ganamos una reputación por ello, admitió Naruto con una risa. No muy buena. Nos negamos a llamarnos ninjas. Nos negamos a adoptar o incluso a respetar los valores ninja tradicionales. Me imagino que el resto del mundo nos odiaba. Aunque eso estaba bien. Estaba bastante acostumbrado a que lo odiaran. Pero, eso no tenía sentido para ella. Pero estábamos aliados con Konoha, ¿no? Claro. Ahora, Naruto parecía amargado. Hashirama vino a nosotros, buscando integrarnos a Konoha. No exigió que abriéramos nuestras fronteras. En cambio, solo pidió que les enviáramos un representante, alguien cuya voz representara a los Uzumaki en el corazón de Konoha. Sabía, por los recuerdos de Mito, lo que el hombre esperaba. El primer Hokage de Konoha había anticipado que un representante de Uzu en Konoha eventualmente propiciaría la mezcla de linajes, permitiendo que la hoja se beneficiara de su peculiar fuerza. Eso, y que con el tiempo, una sólida relación entre las dos aldeas fortalecería la confianza entre sus pueblos. Él había tenido razón. Mito Uzumaki se casó con Hashirama Senju y, al hacerlo, nuestro legado llegó a su aldea. Con el tiempo, Uzu abrió completamente el comercio con Konoha, proporcionándoles libremente muchos de los beneficios que la aldea usa hoy en día. Mito incluso abrió una escuela para rituales que ya no existe. El templo de la máscara Uzumaki se construyó en las afueras de Konoha como lugar de culto y como arma secreta en caso de necesidad. Apoyamos a Konoha y con el tiempo llegamos a considerarlos familia. Y él sabía muy bien cómo había resultado todo. Pero ya basta de historia por ahora, le dijo Naruto, con una sonrisa forzada que se apoderó de él. Ese es el sello del legado, tu derecho de nacimiento. Tayuya frunció el ceño. Mi derecho de nacimiento, que ni siquiera puedo tener. Su derecho de nacimiento, que le había sido robado por Orochimaru y sus estupideces. Lo arreglaremos, le prometió Naruto fácilmente. Realmente ansiaba compartir con ella las canciones y danzas de su pueblo, hablarle de todo y de nada en su lengua materna. Espera un poco más, ¿de acuerdo? Ella asintió. Sí, vale. Por ahora, tengo algunas personas que deseas conocer, ¿recuerdas? Tsunade-sama, Kurena y Yui está aquí para verla. El anuncio tentativo de Shizune invadió a su Hokage, despertando a la Sleuth Sannin de su siesta. Ah, cierto, debería haber sabido que pronto tendría noticias de esa mujer. Tsunade estuvo tentada, genuinamente, de decirle a su asistente que enviara a la mujer lejos. No era nada personal, pero maldita sea, su momento fue terrible. Pero al extender sus sentidos a través de la puerta, pudo sentir la agitación de su Jonin tan sensiblemente como la suya propia, y por más que lo intentó, que pase. Shizune asintió y se dirigió a la puerta. Te prepararé un té. Y por eso Shizune era su favorita. ¿O acaso Naruto era su favorito? Bueno, Naruto no estaba allí preparándole el té, así que supuso que estaba descalificado por el momento. Kurena y Yui traspasó el umbral de su oficina, con la ansiedad reflejada en su chakra, aunque su postura física no delataba nada. Señora Hokage, tengo una petición, la interrumpió Tsunade con un gesto de silencio. Kurenai se quedó boquiabierta. La joven frunció los labios, pero aún así se mordió la lengua ante el gesto grosero de su líder. Que sepas que me acabas de despertar de mi escasa siesta energética. La culpa recorrió el chakra de su Jonin, y Tsunade disfrutó un poco de ello. No iré nada hasta que Shizune venga con mi té. Como si fuera una señal, su asistente apareció de inmediato con una taza para ambos. Me tomé la libertad de prepararte una taza también, Kurenai-san. Kurenai parpadeó, y un leve rubor se apoderó de ella. Oh. Gracias. Tsunade aprovechó el momento para tragarse todo el asunto, sanando la escaldadura que le azotaba la garganta al pasar. Entrecerró los ojos y se presionó las sienes para alejar la presión constante que sentía en el cráneo. Bien, ¿qué querías? Ah, sí, Kurenai parpadeó entre Shizune y ella misma, como si se inflara con toda la autoridad que su posición le exigía. Hoy supe que envió a Hinata y Naruto fuera de la aldea, señora.
Kurenai era inteligente y prestó atención. Claramente, podía inferir a qué habían enviado a los niños. Había una clara pista en sus palabras, aunque Kurenai al menos tuvo la capacidad de mantener un tono apropiadamente respetuoso. Aunque solo fuera por eso, Tsunade se molestó en complacer a la mujer. No sabía que necesitaba tu permiso, Kurenai-san. Sus ojos escarlatas se abrieron de par en par. ¡No! No, Tsunade-sama. No quise, Tsunade se rió. Solo estoy bromeando contigo. Suavizó el momento con una leve sonrisa, algo cercano, pero no del todo, a una sonrisa sincera. Las circunstancias que rodearon esa decisión no me permitieron discutirla adecuadamente contigo. No fue exactamente una disculpa, pero fue lo mejor que Tsunade quiso dar. Sí, lo respeto, Tsunade-sama. No es, resopló Kurenai. No quise dar por sentado que me debía una explicación, señora. Kurenai comprendía bien, dada su posición, la rapidez con la que a menudo era necesario tomar decisiones. No le correspondía, ni Jonin ni nadie, cuestionar el liderazgo de su Hokage. Aún así, entonces, ¿para qué estás aquí? La pregunta de Tsunade interrumpió sus pensamientos, y Kurenai volvió a dominarse. Por favor, envíenme a apoyarlos. Tsunade esperaba una petición como esta. No. Kurenai se obligó a cerrar la mandíbula antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Por favor, piénsalo. Claro. Hizo como si lo estuviera pensando y luego, no. Ahora, Kurenai parecía exasperada. Tsunade-sama, por favor, calla y escucha, interrumpió Tsunade con suavidad. No dudo de tus capacidades. Si ella tenía alguna preocupación, Kurenai Yui realmente había superado sus expectativas, sometiendo a los refugiados del sonido fuera de control en las condiciones en las que se encontraba. Pero en el estado en el que te encuentras actualmente, solo serías una carga para el equipo. Eso es, de nuevo, Kurenai se mordió la lengua, mirando al suelo para evitar fulminar a Tsunade con la mirada. Puedo recuperarme en movimiento. Seguramente, a su equipo le vendría bien un especialista en Genjutsu, aunque solo sea como apoyo. Tienen a Tayuya, y Naruto no es un inútil. Seguro que lo conseguirán. Aún así, Kurenai parecía impasible. Tsunade suspiró. Bueno, no quería sacar el tema, pero, más importante aún, Naruto pidió específicamente que te excluyeran. Ahora, los ojos de Kurenai se alzaron, con una especie de traición en ellos. ¿Por qué pediría algo así? Porque comprendió que vendrías a mí para hacerme esta petición, obviamente. Tsunade se recostó, juntando las manos en su regazo. Y comprendió que tomarías esta decisión por la emoción. Claro que sí, estaba emocionada. Mis hijos se están metiendo en la boca del lobo. ¿No puedes esperar que me conforme con eso? Entiendo la necesidad, pero al menos déjame cuidarlos. Kurenai-sensei es muy fuerte. La sometes a duras pruebas, y no hay forma de saber de qué es capaz, créelo. Ese chico tenía una gran tendencia a tener razón con la gente. Te propongo un trato, dijo Tsunade lentamente, con una pronunciación clara que aseguraba que nada de sus palabras se malinterpretara. Y este es el único que tendrás, así que espero que sea suficiente. Kurenai asintió, y Tsunade se inclinó hacia adelante. Shizune me ha informado que has empezado fisioterapia con ella. Demuéstrame que te has recuperado, al menos hasta alcanzar la misma capacidad que poseías antes de Katabami, y enviaré a tu equipo a reunirse con el de Naruto en la nieve. Si no puedes con eso, no tienes por qué entrometerte. Su entonación tenía un tono despiadado, tanto que Kurenai ni siquiera soñaba con que lo reconsideraría. ¿Reunirse en la nieve, El ceño fruncido de Kurenai permaneció un momento más. ¿Cuándo será eso? Poco más de un mes. Su uña, perfectamente cuidada, golpeó varias veces la superficie de la mesa, dejando una fea marca. El tiempo avanza. Un cronograma como ese era completamente irreal. Las lesiones de Kurenai la mantendrían fuera de combate al menos durante varios meses, a un ritmo promedio. Incluso considerando su propia trayectoria y la experiencia de Shizune. Haría falta un milagro. ¿A quién le importa que tengas contratiempos? Cuando deseas algo, cuando realmente deseas algo más que nadie, es cuando el cielo es el límite. El ceño fruncido de Kurenai se torció lentamente en una especie de sonrisa salvaje, tan extraña para ella que Tsunade parpadeó rápidamente en respuesta. ¿Un mes, Puedo hacerlo. Porque pasara lo que pasara, ella iba a seguir luchando. El silencio abundó en estos días. Hubo un tiempo en que un leve zumbido de actividad permanecía constante en sus oídos, impresiones lejanas del mundo exterior filtrándose desde un reino al que ya no pertenecía.
No era muy diferente de una de esas radios humanas que la bruja Mito había escuchado a menudo en sus últimos años. No era mucho, pero era suficiente para mantenerse actualizado. Suficiente al menos para que su estancia sea tolerable. Pero desde que ese chico había manipulado las grietas del sello, el QB descubrió que ningún sonido llegaba desde la superficie. Ahora, las únicas impresiones que recibía eran el vasto eco que rebotaba de su propia respiración solitaria, o del movimiento ocasional del agua cuando apenas se movía. En estos días, casi podía imaginar las lenguas burlonas de Mito y Kusina azotándolo con sus burlas y mentiras pútridas, y eran casi preferibles, en comparación con la alternativa. Dios los odiaba. A ambos. A ellos, más que a cualquier otro ser humano repugnante. Lo siento, el tono lastimero de Mito era como uñas sobre una pizarra. Si te libero, simplemente te volverán a capturar. No puedo permitirme que te vuelvas contra mi gente. Di simplemente lo que realmente quieres decir. Tengo miedo de tu poder. Te mantendré encerrado todo el tiempo que pueda para que no me causes problemas. Habría preferido que ella simplemente dijera la verdad. Los humanos siempre hacían eso. Sus corazones rara vez coincidían con el significado de las palabras. Miedo, codicia y malicia. Lo ocultaban todo tras palabras bonitas y sentimientos vanos. Pero sus corazones siempre deletreaban sus intenciones con una claridad aterradora. A partir de hoy, cuidar de ti es mi responsabilidad. Espero que podamos llevarnos bien. El tímido anuncio de Kusina solo avivó el resentimiento. Él conocía su naturaleza más íntimamente que ella misma. No sé por qué te tengo cautiva, pero seguiré haciéndolo porque para eso me entrenaron. Por favor, cállate, asqueroso. Convivir con criaturas tan repugnantes y deshonestas. No hay ninguna posibilidad, se quejó para sí mismo, aunque solo fuera para oírse hablar, para asegurarse de que eso también no le había sido arrebatado, robado. Los humanos le habían robado mucho, Mito y Kusina incluso más que la mayoría. Y él podía tolerarlo. Podía tolerar mucho. Podía tolerar que lo atacaran. Su carne siempre volvía a crecer, podía tolerar que le robaran. Los objetos materiales no valían nada, en el gran esquema, pero algo que no podía tolerar en absoluto era que le mintieran. Mentir era insultar, mentir era traicionar. Pero había habido una verdad singular que ella había dicho, la única que le había dicho alguna vez, para su memoria. Si vuelves a tocar a mi bebé así, te destriparé como a un maldito pez y te colgaré, y en eso, al menos, su corazón había dicho la verdad. Era la primera y única vez que Kusina hablaba, y él se había molestado en escuchar. Había sido la única vez en toda su lastimosa vida en que había tenido algún grado de su respeto. Qué gracioso es que solo hubiera bastado su muerte prematura para que esa mujer se volviera más tolerable. Hola, un pequeño graznido sacó al zorro de sus pensamientos. Sus enormes ojos se abrieron de par en par, dos ojos escarlata, rasgados y gemelos, observando en silencio la extraña criatura que tenía delante. Era pequeño, bueno, comparativamente pequeño. Mucho más grande que los humanos que el QB tanto detestaba, y sin embargo tan pequeño que su única pata podría aplastarlo. Se erguía sobre 6 extremidades oscuras y segmentadas, con ganchos y espinas, adornadas con brillantes escamas de color oro rosa que se doblaban parcialmente bajo su peso. Su cuerpo, erguido sobre esas extremidades, era de un blanco roto, con un tenue toque rosado. Era una criatura de pelaje espeso, ligeramente redondeado y juvenil. En la espalda, su pelaje se enroscaba hacia afuera, tiñéndose de un intenso color borgoña y floreciendo salvajemente como los pétalos de una flor. Su frente lucía grandes garras delanteras, cubiertas de ese mismo pelaje, que ocultaban parcialmente un par de garras grandes, parecidas a guadañas. El QB entrecerró la mirada, observando el rostro de la diminuta criatura, arqueando una ceja peluda al ver su gran pico sonriente. Dos grandes orbes, bordeados por encima y a ambos lados por ojos pequeños y brillantes. Más arriba, dos mechones de pelo se erguían firmes sobre su cabeza, casi como orejas. Inexplicablemente, se erguían al unísono con el zumbido interesado del QB, quien le dio la cabeza con mayor interés. Hola. Habló de nuevo, su débil graznido se oía más seguro, pero esta vez con la leve impresión de una pregunta. ¿Cómo entraste aquí?, murmuró el QB con curiosidad. Se acercó un poco más, con el interés en conflicto con la furia. Su olor apestaba a ellos. Mito, Kusina, pero, sobre todo, de otra persona, de la descendencia de Kusina, la misma que la había abandonado sin nada. La criatura volvió a inclinar la cabeza, luego miró hacia atrás antes de volver a mirarla. Puerta. No había puertas, pero su pequeño corazón hablaba con simple verdad. Dime tu nombre. Porque los nombres significaban mucho, decían mucho.
Los nombres tenían un poder que los humanos habían olvidado hacía mucho tiempo. Parpadeó, midiendo sus palabras varias veces. Kumoko habló, cambiando su tono para imitar la voz de ese chico. Kumoko lo intentó una vez más, su voz se suavizaba con cada esfuerzo, hasta que esta vez adquirió un tono femenino único. Kumoko entonces dio un paso adelante, estirando la cabeza con una pregunta propia. Dime tu nombre. Reconoció bien su propia inflexión, y el Kyuubi casi rió. Supongo que tus creadores me llamarían el Kyuubi no Kitsune, el zorro de 9 colas. Kumoko parpadeó, y su pico sonriente se tornó más inquisitivo. Dime tu nombre. El Kyuubi parpadeó y se incorporó lentamente. Te lo dije, tu nombre. Repitió, y esta vez, su graznido tenía el mismo tono único, cargado de una confianza inquebrantable. Todos tenemos un nombre. Dio un paso adelante de nuevo, esta vez apenas fuera del alcance de sus garras. Dime tu nombre. Estaba perdiendo el interés en esta criatura. Acércate. Todos tenemos un nombre. Dime tu nombre. Su posición era un tiro directo para sus garras. Acércate, si quieres saber. Kumoko parpadeó y volvió a sonreír. Un sentimiento ingenuo llenó sus grandes ojos. Acércate. De acuerdo. Se tambaleó hacia adelante. Un paso, luego otro, cada uno con cierta vacilación, el instinto básico de supervivencia en pugna con un interés sincero y tonto. Kumoko. Una voz familiar hizo que la criatura arácnida se girara, y la sangre del Kyuubi hirvió. Le habían arrebatado durante muchos años. Era justo que él les arrebatara lo mismo, de inmediato. ¿Cómo respondería ella? Su garra se lanzó hacia adelante, con la intención de atravesar a la diminuta criatura por la mitad. Apenas pudo oír la maldición de Kusina al intentar interceptarla, pero ya era demasiado tarde. Pero entonces la garra del Kyuubi solo atrapó el aire, y su ingenua visitante saltó fuera de su alcance sin mirarlo. Ella miró hacia atrás un instante después, con la decepción reflejada en sus grandes ojos. ¿No? Entonces, un mar de cadenas pasó volando junto a ella, deslizándose entre los barrotes con un chirrido metálico. El Kyuubi rugió cuando su arma lo apuñaló, clavándose en su cuerpo y enroscándose sobre las salidas. Tiraron al zorro contra los barrotes, mientras el Kyuubi silbaba y escupía mientras Kusina avanzaba con la muerte en su mirada. Stabhir. /rata problemática. Ella gritó, el ruido de su arma denotaba su furia. Corred Sashi Kamida. Aafyoxoma Aiote abandona la paz con Dios. Cómete tu propio corazón deshonroso. Te devoraré el corazón si no cuidas lo que dices, ramera. Rugió el Kyuubi. Su enorme puño golpeó los barrotes de la jaula en señal de desafío. Llámame rata otra vez. Te arrancaré la lengua. ¿Pensabas que estaba jugando? Siseó Kusina, mientras su avance empapaba el dobladillo de su vestido con el agua de la alcantarilla con cada pisotón. ¿Crees que no puedo hacerte daño? ¿Crees que no lo haré? No pudo evitarlo. El Kyuubi rió a pesar del dolor, aferrándose a sus cadenas y arrancándolas con el chapoteo de la carne al caer. Carne y órganos se derramaron al ser arrancados, salpicando incluso más allá del alcance de la jaula, pero él no les prestó atención mientras su cuerpo se reconstituía rápidamente para no parecer dañado. Idiota, no hay nada más que puedas hacerme que tú y los de tu calaña no hayan hecho ya. Aunque, al menos ahora eres sincera. Había algo delicioso en su cruel y desenfrenada verdad. Era muchísimo más preferible a sus condescendientes y lastimosas mentiras. Ahora eres tan feo por fuera como por dentro. La mueca de Kusina fue encantadora al pasar junto a Kumoko, manchada de rojo, a quien el ataque de la mujer había atrapado en la zona de salpicadura. La araña nerviosa se limpió nerviosamente, lamiendo la sangre que la cubría mientras la pelirroja, mucho más pequeña, avanzaba hasta quedar a su alcance. ¿Quieres ver fealdad, Oh, te mostraré fealdad. Sus cadenas volvieron a vibrar, sus eslabones rotos se unieron para formar otra maraña de metal. Esta, el Kyuubi sabía, dolería más que la anterior. Pero no tenía miedo de sus carceleros. Ya había ganado. Haz lo peor que puedas, ramera. Kusina mostró los dientes, su complexión se afiló en una sonrisa mortal que le recordaba a la suya. A ver cuánto tardas en recuperarte de la carne molida. Deja ya de tonterías, dijo otra voz, disipando la tensión al instante. El Kyuubi parpadeó, ignorando a Kusina y mirando más allá de la Kumoko aún ensangrentada, para observar a una pareja desconocida. Otra pelirroja, con rasgos distintos a los de Kusina, pero no del todo distintos a los de la rubia. Permanecía casi paralizada, contemplando la imponente silueta del zorro y aferrándose a la manga de la otra con fuerza.
El ojo de Shukaku era inconfundible en la mirada del otro humano mientras avanzaba, separándose con suavidad del primero para acercarse al zorro. El Kyuubi no tardó mucho en atar cabos. Ah, mi carcelero más joven por fin viene a visitarme, rió el Kyuubi, con el hocico retraído en una sonrisa llena de odio. ¿Por fin recuerdas que existo? No, eres bastante difícil de olvidar, respondió Naruto Uzumaki con una sonrisa descarada. Aunque supongo que lo haría si pudiera. El Kyuubi parpadeó. Al mirar a su madre, la decepción de Naruto era evidente. Tú lo sabes mejor. Atacó a Kumoko. Siseó Kushina, con una furia que no dejaba lugar a dudas. Ya lo vi. Mirando al zorro, la sonrisa de Naruto era despiadada. Madura, carajo. El Kyuubi parpadeó de nuevo, esta vez más lento que el anterior. Entonces sus ojos brillaron con sed de sangre. ¿Madurar, dices? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme, después de dejarme pudrir en el infierno, eh? Te estabas portando como un idiota. Naruto se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Quieres que me disculpe por no querer lidiar con tu ira? Una vez más, fue esa honestidad brutal e inquebrantable la que sacó al zorro de su ira. Volveré para gritarte como es debido cuando no tengamos compañía, prometió Naruto, girando sobre sus talones sin hacer más caso a su prisionera. Kumoko, querida, vámonos. Vamos, asintió Kumoko, siguiendo a su creador. Adiós, respondió vacilante, con un torpe movimiento de su garra dirigido al Kyuubi. A pesar de sí mismo, casi se encontró devolviendo el saludo. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto cambió de escena. En el instante en que el zorro asesino gigante desapareció de su vista, reemplazado por olas y arena de playa. Corazón mío, prometiste estar cerca de mí. Regañó la bonita pelirroja a la araña. Hundió la cara en el enorme y esponjoso cuerpo de la criatura, con su energía luchando entre dos grandes muestras de alivio y preocupación. Lo prometiste. Lo siento, respondió, y Tayuya, inexplicablemente, se descubrió creyéndolo. Quédate cerca. Lo siento. Probablemente se perdió, comentó Naruto sin que nadie se lo pidiera. La mujer mayor lo miró con interés. Le sonrió a la araña, adelantándose para cepillarle el pelaje reluciente. No estás herida, ¿verdad, Kumoko? No. Murmuró Kumoko, aparentemente medio segura. Pareció examinarse con más detenimiento y luego asintió. ¡No! Entonces no pasa nada. Se encogió de hombros. Volviendo a mirar al pelirrojo mayor, frunció el ceño. Pero estás en problemas. Si se trata del zorro, lo es, y no quiero oírlo, le dijo Naruto con firmeza. No estabas protegiendo a Kumoko, estabas desahogándote. Al hacerlo, la cubriste con un maldito baño de sangre y la expusiste a la crueldad. No voy a fingir que no se lo merece, pero algo que no vamos a hacer es fingir que torturar al zorro ya no es una mierda. Bajó la cabeza, reprimiendo las ganas de excusarse. Claro, supuso que podrían hablar más sobre ello más tarde. Dejando ese momento de lado por ahora, finalmente le dedicó su atención a Tayuya. Su ceño se desvaneció, y en su lugar se formó una encantadora sonrisa. Hola. Avanzó, rodeando a Naruto con sorprendente rapidez para ofrecerle la mano. Eres Tayuya, ¿verdad? Soy Kushina, la madre de Naruto. ¿Madre? Tayuya palideció, mirando a la mujer, Kushina, y a un sonriente Naruto. Otra mirada confirmó la similitud en sus sonrisas, y finalmente volvió a mirar a Kushina con una pregunta. ¿No se supone que deberías estar muerto? Kushina se rió. Oh, estoy muerta. Muerta como un clavo. Pero te estoy hablando a ti. Tayuya parpadeó. Espera, ¿estoy muerta? Frunció el ceño, mirando a Naruto con furia. ¿Me mataste, cabrón? No respondió directamente a esa pregunta. Saluda a mi mamá fantasma mágica. Hola, mamá fantasma mágica. Hola. La sonrisa de Kushina era inmensa. La mujer parecía completamente emocionada, y francamente, a Tayuya le estaba empezando a asustar lo parecidas que eran sus sonrisas. Naruto habla de ti constantemente, ¿sabes? ¿Lo dice? Tayuya se sonrojó, desviando la mirada hacia Naruto. Sus alentadores gestos de asentimiento no la ayudaban en absoluto a ponerse nerviosa. Buscando una distracción, se concentró en la araña. ¿Y quién es esta? Kumoko, trinó la araña, avanzando un paso, luego otro, encorvándose hasta que sus ojos se encontraron. Su pico se arqueó en algo parecido a una sonrisa, y Tayuya se sobresaltó al darse cuenta de que su sonrisa también le resultaba familiar. Kumoko es mi, la voz de Naruto se fue apagando, ahora pareciendo avergonzado. Mamá, ofreció Kumoko amablemente. Sí, muy bien, Kumoko.
Naruto suspiró y sonrió, levantando los brazos con impotencia. Supongo que soy su mamá. Esperaba la respuesta de Tayuya. No impidió que su ojo se contrajera cuando ella se quedó paralizada, se desplomó rápidamente y empezó a jadear. Claro que serías madre adolescente, maldita zorra. Aulló, doblándose de la risa. Naruto contuvo un gruñido y lanzó una mirada hacia Kusina, que se reía entre dientes. Ella solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Inclinándose para levantar a la chica de nuevo, Naruto le dijo: no voy a ahogarte con otra explicación larga, con una sonrisa forzada. En resumen, tengo a mi madre fantasma mágica aquí en mi dominio. Puedes verla e interactuar con ella porque también estás en mi dominio. Se encogió de hombros. Kumoko la creé por casualidad después de darle una paliza a Shukaku. Luego, su sonrisa se tornó orgullosa. Es muy inteligente. Muy inteligente, graznó Kumoko con orgullo. Tayuya no estaba del todo segura de conformarse con solo esa explicación. Pero una mirada al exasperado Naruto le dijo que era lo mejor que podía conseguir. De acuerdo, pero ¿por qué me lo cuentas entonces?, le preguntó entre risas moribundas. Bueno, ya te hospedé en mi dominio personal y te revelé el secreto del turbo clase S de nuestro clan muerto. Pensé que podría ser un set completo y ponerte al día. Luego frunció el ceño. Además, Orochimaru sabe lo de Kumoko por esa artimaña que hizo en el hospital. Kumoko frunció el ceño. Lo siento, mami. No lo sientas, cariño. Lo hiciste maravilloso. No te arrepientas, amor. Lo hice maravilloso. Muy bien, Kumoko. Volviendo a centrarse en su invitado, el rubio simplemente negó con la cabeza. Al ritmo que han ido las cosas, ibas a descubrirlo tarde o temprano. Preferiría que fuera en nuestros propios términos, eso es todo. Respiró hondo y su expresión se tornó mortalmente seria. Confío en que lo mantendrás en secreto, pero de verdad que es muy importante que esto quede entre nosotros. Tayuya no era estúpida. Podía leer entre líneas. Si la gente descubre lo de la foca, nos atacarán con una pala, intentando quedársela. Si descubren lo de la mamá fantasma mágica o la cría araña, habrá gente que os busque para revivir a sus abuelas muertas o criarles una cría de kaiju amigable. Sí, lo pillo, amigo. Hizo un gesto como si se cerrara la boca. Me lo llevaré a la tumba. Y él sabía que así sería. Si tan solo un fragmento de su sello permanecía vivo, él sabía doblemente que haría todo lo posible para asegurarlo. Te traeré aquí de vez en cuando para enseñarte cosas que no puedo hacer por ahí, prometió Naruto. Ahora que sabía que ella podía manejar la carga de información, aunque fuera en pequeñas dosis, supuso que era lo correcto. Había retenido a Tayuya allí un poco más, principalmente porque Kumoko y su madre parecían no cansarse de la nueva compañía. Sin embargo, tras prometerle que la traería de vuelta y que Tayuya le prometió encarecidamente que volvería, logró romper el vínculo. Se despertaron y encontraron un edificio impecable. El desgaste que había afectado incluso a las capas interiores del edificio había sido alisado y decorado con un nuevo brillo. Ahora, el mobiliario era de calidad y se extendía por todas partes. Dos sofás, grandes y mullidos, estaban uno frente al otro. Entre ellos, una mesa larga y rectangular llenaba el espacio. Mirando más allá, Naruto arqueó una ceja al ver un comedor improvisado, separado por paredes nuevas y presidido por una mesa robusta. Casi una docena de sillas de respaldo duro lo rodeaban. Separados aún más, sus clones parecían haber reutilizado una habitación para convertirla en algo parecido a una cocina de verdad. Mientras sus recuerdos se filtraban con su dispersión, evaluó el resto del espacio, que se extendía más allá de lo que podía ver inmediatamente. Maldita sea. Tayuya expresó sus pensamientos, mientras la chica se inclinaba a su alrededor para observar un largo pasillo, donde se habían improvisado varias habitaciones con muebles ligeros. ¿Por qué demonios te haces el ninja? ¿Empieza a remodelar casas o algo así, tío? Bueno, esperaba hacer todo esto contigo, se quejó, dándole una palmada en el hombro para apartarla. Todo tiene que ver con mis cadenas y cómo las uso como materia prima para crear otros objetos. Desde que había pensado en usar sus cadenas como ropa, el resto simplemente se había desarrollado como un subproducto natural de su experimentación. Siempre que sepa en qué las estoy transformando y cuál debería ser su composición, puedo convertirlas en casi cualquier cosa. El sonido de la entrada abriéndose hizo que ambos Uzumaki se animaran, y Naruto arqueó una ceja ante el hosco trío que entró. Hinata parecía de mal humor, aunque pareció animarse un poco al verlo. Se acercó a él a toda prisa, y él la acompañó a mitad de camino. Siguiéndola, Kidomaru y Sai parecían algo intimidados.
Sin embargo, ambos se quedaron atónitos al observar las renovaciones. Caray. ¿Hiciste todo esto mientras estábamos fuera? Se maravilló Kidomaru, entrando con vacilación. Palmeó el hombro de uno de los sofás y miró a Naruto con una pregunta silenciosa. Adelante. Ante la sonrisa de Naruto, lo animó, saltó, sintiendo un abrazo de alivio. Mirando a Hinata, su sonrisa se ensanchó. Naruto se palmeó los brazos y dejó que los uniera. ¿Qué tal tu aventura? Señor, la imitación cortés que hizo Sai de los gestos de Anko perturbó el momento. Presentó su trabajo. Varias páginas, que consistían en mapas dibujados a mano, notas y diagramas. Como mínimo, Sai era un profesional de pies a cabeza. Nos tomamos la libertad de inspeccionar cada ubicación, siguiendo las órdenes de nuestro subcomandante. Dejó que Naruto se encargara de ellos, terminando su trabajo con el saludo habitual de Anko Mitarashi. Gracias, Sai. Señalando el pasillo, Naruto lo despidió. Por favor, elige una habitación mientras reviso esto. Otro saludo, y finalmente los dejó solos. Una vez fuera de la vista, Hinata volvió a ser el centro de atención de Naruto. ¿Qué pasa? Murmuró entre sus cabellos, apartándolos lo suficiente para captar su mirada. Al ver cómo los suyos se giraban para seguir a Sai, una mueca se dibujó en su mandíbula. ¿Tan mal, eh? Está bien, murmuró ella. Su sonrisa conciliadora se desvaneció ante su mirada fija, y una mueca suya se dibujó al instante. ¿Solo está? Se encogió de hombros. Mucho. Su sonrisa regresó, esta vez divertida, aunque no menos comprensiva. Quizás hable con él pronto. Al alejarse aún más, una expresión de seriedad se apoderó de su rostro, su mirada evidentemente fija en lo que Sai le había entregado. ¿Qué piensas? Agitó los diagramas para enfatizar. Hinata estaba a punto de encogerse de hombros, cuando su mirada le dejó claro que ahora estaba hablando con su oficial al mando. Un suspiro le refrescó la cabeza, y dejó que alimentara su profesionalismo. No parecen muy organizados. Su sonrisa la animó a continuar, así que, los vigilamos casi todo el día, y parecían intercambiar mensajes a pie. Los lidera una sola persona. Tenía una espada enorme, y su gente parecía tenerle miedo. ¿Qué espada tan grande, Supuso que, de todas formas, tenía intención de visitarlos. Sí, no parecían tener ningún plan particularmente notable en marcha. Simplemente eran un grupo de matones agazapados en unos cuantos almacenes en los que se habían colado. Para un grupo de civiles, ella podía ver la preocupación. Para ellos, estarían acabados en una tarde. Se lo dijo, y Naruto asintió. Mañana por la mañana entonces. No pasó mucho tiempo todavía cuando Sasuke y Anko regresaron de su viaje de suministros. La espada de Zabuza ha desaparecido, le dijo Sasuke cuando ambos estuvieron solos en la cocina. Quería echar un vistazo, pero cuando llegué. Naruto asintió. Hinata me dijo que el líder de estos idiotas blandía una espada enorme. ¿Crees que están relacionados? Si lo son, les haré daño grave, gruñó Sasuke. Naruto hizo una pausa. No pensé que serías tú quien se pondría tan furioso, ¿no? Pensándolo bien, tenía sentido. Sasuke había perdido a mucha gente. Había presenciado innumerables funerales y visto cómo enterraban innumerables cuerpos. Más que eso, Sasuke había ayudado a enterrar a Zabuza y Aku con sus propias manos. A veces era fácil olvidar que, por mucho que a su amigo le gustara fingir estoicismo, en el fondo era una persona sensible. Aunque no lo demostrara, Naruto sabía que su misión de Sakura también lo había impactado. Porque incluso sin conocer a Aku, incluso sin haber presenciado el cambio de actitud de Zabuza, para él todavía eran personas. Lo recuperaremos, le aseguró Naruto y los dos asintieron. Porque él sentía lo mismo, realmente. Buscando cambiar de tema. Gracias por traer provisiones, por cierto. No tenía muchas ganas de comer raciones esta noche. Sasuke asintió lentamente, con aspecto sorprendido, pero dispuesto a seguir la conversación. Acabamos de conseguir un poco de todo, le había dicho Sasuke a Naruto mientras desmontaba un poco de pescado para un guiso sencillo. El semblante de su amigo estaba tan tranquilo como siempre, pero Naruto percibía sus nervios. Puedo volver si necesitas algo más, esto es perfecto, gracias, amigo. Lo tranquilizó Naruto, con un toque de calidez en su voz. Tira esto por mí. Se deslizó sobre los restos y continuó su trabajo con un zumbido, calentando una olla con aceite mientras Sasuke limpiaba. ¿Qué tienes en mente? Sasuke hizo una pausa. ¿Qué te hace pensar que algo anda mal?
Bueno, para empezar, nunca dije que pensaba que algo andaba mal. Solo te pregunté en qué estabas pensando, refutó Naruto con una risita, agregando un poco de cebolla y ajo. Otro pensamiento, y comenzó a cortar un tomate en cubitos. Sasuke se sonrojó y Naruto casi se rió por la forma en que su amigo miraba la fruta en su mano. Y segundo, tu chakra ha estado a tope desde que salimos de casa. Se giró para mirar a su compañero con una sonrisa cómplice. ¿Estás preocupado, miedoso? Vete a la mierda, gruñó Sasuke, quien ahora parecía encontrar todo interesante excepto a la rubia frente a él. ¿Lo hiciste tú mismo? ¿En serio? ¿La casa? Preguntó Naruto encogiéndose de hombros. Pensé que, ya que estaban aquí haciendo un trabajo importante para mí, les daría algo agradable para regresar. Luego, su sonrisa se suavizó. Solo di lo que quieres decir, Sasuke. No te voy a molestar. Frunciendo el ceño, Sasuke solo pudo encogerse de hombros. No hace mucho eras tú quien me perseguía. Naruto arqueó una ceja y continuó con un suspiro incómodo. Entre los exámenes de Itachi, siento que parpadeé y ahora la distancia entre nosotros es tan grande que ni siquiera puedo calcularla. Ahora, la sonrisa de Naruto también se curvó hacia abajo. ¿Y eso te molesta? Apartando la mirada, Sasuke volvió a encogerse de hombros, ahora con aspecto avergonzado. Me siento como un idiota, pero sí. No lo culpaba. Sasuke seguramente había pasado toda su vida persiguiendo la sombra de su hermano, luchando con uñas y dientes por ser el mejor. Su ambición dependía de ello. Haber trabajado tan duro, solo para ser superado tan ampliamente por Naruto, quien una vez estuvo tan por debajo de él. Naruto sabía mejor que nadie lo duro que trabajaba Sasuke. A pesar del talento de su amigo, lo que más destacaba eran su determinación y ética de trabajo. No voy a ser condescendiente diciéndote que ya eres lo suficientemente fuerte. La sonrisa de Naruto regresó, y el rubio le dio un codazo suave a Sasuke. Te vendría bien ir un poco más al gimnasio, ¿sabes? Sasuke frunció el ceño. Creí que dijiste que no ibas a molestarme. Cierto, fue culpa mía. Volviendo al pescado que había apartado, lo echó todo en una olla y luego le echó un poco de agua. ¿Quieres que te lo diga sin rodeos? ¿Sin tonterías? Sasuke asintió y Naruto suspiró. Tengo plena fe en tu fuerza. Pero tal como estás ahora, sí, estás bastante retrasado. Esos nuevos ojos tuyos van a hacer un montón de trabajo pesado, al menos hasta que te alcancemos. Podía sentir cómo se hería el ego de Uchiha, y sinceramente le costaba mucho no apresurarse a consolarlo. Pero sabía que eso lo frustraría aún más. No puedo asegurar que me alcances, ni nada. Porque, a decir verdad, Naruto sabía perfectamente que estaba creciendo rapidísimo. Al principio, le había costado alcanzarlo. Sabía que era más fuerte, pero no fue hasta que ascendió que consideró realmente su alcance. Ahora más que nunca, con los poderes que poseía, y con su mente e instintos tan perfectamente integrados con los de su madre, ni siquiera él sabía dónde terminaban sus límites. Pero no solo eso, entre los clones que había dejado para seguir trabajando en sus cadenas, su trabajo personal con sus danzas, y ahora el entrenamiento de estilo viento y liberación de Jin con Tayuya, era inevitable que se volviera más fuerte cada día. Me dio sus palabras con cuidado, con todo eso en mente. Pero somos camaradas. Más que eso, somos amigos, ¿verdad? Sasuke parecía confundido, así que Naruto explicó. Mi fuerza es tu fuerza es la mía. Puede ser frustrante que no seas tan fuerte como yo, pero creo que tu error, para empezar, es compararte conmigo como un modelo, y no como una extensión de ti mismo. ¿Una extensión de mí? Frunciendo el ceño, Sasuke pareció darle vueltas. ¿Y si no estás cerca? Bueno, nunca dije que te conformaras, lo reprendió Naruto con una carcajada. No soy de los que les gusta dejar que otros luchen por mí, y sé que tú sientes lo mismo. Ahora su sonrisa era pura dientes. No podría respetarte si te escondieras detrás de mí todo el tiempo, pero es porque te conozco mejor que eso que te respeto, ¿sabes? Por supuesto, compite conmigo, me encantan esas cosas. Pero al final, bueno, haz lo mejor que puedas, y yo haré lo mejor que pueda. Y donde sea que terminemos los dos, bueno, allí estaremos juntos, ¿sí? Un asentimiento. Supongo que tiene sentido. Entonces Sasuke frunció el ceño. Aunque creo que me habría sentido mucho mejor inmediatamente si te hubieras ofrecido a entrenar conmigo, Naruto parpadeó rápidamente. Oh. ¿Eso era lo que buscabas? Imbécil. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sí, entrenaré contigo.
La maldita reina del drama nunca pudo decir simplemente que quería pasar el rato. Naruto llenó un tazón con estofado y se lo puso en las manos. Toma esto y ve a comer, y trata de no tropezar con tus malditos zapatos de payaso al salir. Imbécil, gruñó Sasuke, tomando el tazón para irse. Se detuvo justo en el umbral de la cocina, agarrando con ambas manos la comida que le habían ofrecido. Gracias. En cualquier momento. Esa noche, regresó. El Kyuubi sintió la llegada del niño antes de que hablara. Hola, su saludo indiferente hizo que la bestia se burlara, levantando la cabeza de su siesta para mirar con furia el pasillo. Odiosos charcos de magma volvieron a atrapar la mirada de Shukaku, que se entrecerró con repugnancia. ¿Qué? Solo cumplo mi promesa. Pervertiste a mi hermano. La acusación del Kyuubi fue una de sus primeras palabras. Le extrajiste chakra para fortalecerte. Eso, y para crear esa abominación que me interrumpió el sueño. Llora, Pisbabi, respondió Naruto con sarcasmo, sin complejos. Si quieres saberlo, hizo una pausa. Espera, ¿tu hermano? En realidad, en retrospectiva, eso tenía mucho sentido. ¿Sabes qué? Voy a pasarlo por alto. Tu hermano intentó matarme 2 veces. Perdió 2 veces. Naruto se encogió de hombros, como si eso solo lo justificara. No te pido perdón ni a ti ni a él. Es así. Luego frunció el ceño. Y deberías tener cuidado al hablar de Kumoko, ¿sabes? El zorro se alzó aún más, balanceando la cabeza con una de sus enormes garras. ¿O qué? ¿Me volverás a encadenar? ¿Desgarrarás mi carne, como ese desgraciado que te engendró? No le temía a esas cosas. Un daño de esa magnitud apenas merecía una consideración posterior. Solo demostraba aún más su fealdad. Cada latigazo, cada lágrima, cada mentira, inevitablemente les pagaría con creces. Ahora más que nunca, era solo cuestión de tiempo. El ceño de Naruto se acentuó. No estoy de acuerdo con cómo te trató. Una mueca de desprecio se dibujaba en el rostro de la bestia cuando se detuvo, ladeando la cabeza con interés. ¿Por qué no? Se inclinó hacia adelante, con uno de sus enormes ojos inyectados en sangre, mirándolo a través de uno de los barrotes. Intenté matar a tu prole. Ojo por ojo, ¿eh? Quizás a ti. Naruto se encogió de hombros, aparentemente solo parcialmente interesado. Se adelantó, observando los barrotes de la jaula con atención. Eran tan fuertes como siempre, aunque notó que el zorro los había estado probando. Para ser honesto, a mí tampoco me gusta cómo trataste a Kumoko. Miró al Kyuubi, simplemente negando con la cabeza, decepcionado. Es inocente. De verdad solo intentaba conocerte. Hubo una ligera vacilación en su respuesta. ¿Y? Echó el hocico hacia atrás y apretó los dientes en una mueca aterradora. ¿Por qué esperas que me importe eso? De nuevo, Naruto se encogió de hombros. Me he dado cuenta de que eres muy cuidadoso con tus palabras. Ante esa evasiva, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, con una burlesca diversión. Deberías preocuparte porque Kumoko no sabía lo imbécil que eres. Si alguien iba a sacarte de aquí, habría sido ella. Y eso hizo que el zorro se detuviera. ¿Por qué? ¿Me dirías eso? Porque ya no importa. Desperdiciaste esa oportunidad al mostrarle lo que realmente eres. Atacaste la espalda de lo que es casi un bebé, que aún está aprendiendo la naturaleza del mundo. Es más, lo hiciste solo para fastidiarnos a mi madre y a mí. Y lo hiciste porque eres un pedazo de mierda amargado y solitario que vio la primera oportunidad de hacer daño y ni siquiera pudo fingir un poco de dignidad. Se burló, con el latigazo de su lengua despiadado. No estoy de acuerdo con lo que te hizo. Pero no pienses ni por un segundo que no mereces lo que te pasó. Y por primera vez desde que hablaron, el Kyuubi apartó la mirada, con la furia ardiendo ferozmente en su interior. ¿Y te crees mejor? ¿Has bajado aquí después de tanto tiempo? ¿Para sermonearme sobre ser merecedor? Dime, mocoso, ¿qué mereces, después de lo que tú y los de tu calaña me han hecho? Casi un siglo arrebatado, encerrado como una maldición. Mis hermanos, encadenados, enjaulados y explotados. Entregados como esclavos. ¿Cómo debería tratarte, después de cómo tu pútrida especie ha tratado a mi raza? Una delicada ceja se alzó, una chispa de diversión encendió el corazón de su guardián. ¿Después de lo que te hice, eh? ¿Qué hice exactamente? ¿Encerrarte más fuerte? ¿Negarme a complacerte con tus tonterías? ¿Qué? ¿Después de que intentaras devorarme? ¿Después de darme cuenta de que eres una maldita carga? ¿Alguien que quiere hacerme daño? Ahora, una risa de verdad se soltó, tanto que Naruto casi se dobló de dolor, con un humor burlón que se elevó hasta llenar todo el dominio del zorro.
Sé realista, hombre. ¿Te ríes? Se puso de pie de un salto, derramándose vitriolo en un rugido que esparció el agua a sus pies. Su mera presión casi derribó a Naruto. Su enorme e insondable chakra se desprendió de él como un miasma, presionando contra las barras que trabajaban febrilmente para reprimirlo. Zarcillos de su poder se abrieron paso hacia adelante, buscando desesperadamente engullir a Naruto, quien a pesar de todo no había dejado de reír. Su influencia apenas lo alcanzaba. ¿Me encuentras divertido, pequeña bestia malvada? Absolutamente. Espetó Naruto, con los labios desprendidos, mostrando una sonrisa de dientes afilados. Avanzó un paso tras otro, y el chakra del Kyuubi comenzó a disminuir. Eres un maldito niño. ¿Sabes? ¿Qué importa lo que merezca? Estoy viviendo mi mejor vida mientras tú te pudres en este pozo negro, y sabes que... Esto. Extendió el brazo, y el Kyuubi no pudo evitar seguir su gesto, con el rostro enfadado contorsionándose aún más ante el doloroso recordatorio. Es culpa tuya. No por la mierda que te trajo aquí, sino porque yo era Kumoko en aquel entonces. Te habría ayudado sin pensarlo 2 veces si te hubieras humillado, mostrado un poco de bondad y simplemente me lo hubieras pedido. La rabia se le escapó entre los dedos y un estupor inconfundible tomó su lugar mientras una verdad singular se hacía presente. Ni una sola mentira había salido de sus labios. ¿Qué? ¿Qué? La lengua burlona de Naruto volvió a arremeter. En cambio, te aprovechaste de mí en mi peor momento. No podías ver nada más que a quienes te arrebataron, así que me metiste en sus mismas tonterías e intentaste arrebatarme. Te aprovechaste de la inocencia de Kumoko, y aún tienes el descaro de fingir que eres el único perdedor aquí, como si yo no fuera tan víctima como tú cuando te encerraron en mí sin mi consentimiento. Como si no fuera una víctima cuando me dejaste caer y me salpicé por todo ese maldito agujero. Puede que no me debieras nada, pero me demostraste quién eras entonces, ¿verdad, señor? ¿Víctima? Mírame a los ojos, idiota. Lo hizo a regañadientes, y gruñó. Te mereces esto porque eres un maldito imbécil. Sé que no soy perfecto, pero no me oirás inventar excusas absurdas, te lo prometo. Sigues aquí en esta maldita jaula solo porque eres un hipócrita de mierda. Entonces giró sobre sus talones. Y la próxima vez que le pongas la mano encima a mi niña, meteré a toda esta zorra en un maldito aislamiento. A ver si entonces puedo olvidar que existes, imbécil. La vida de un ninja era poco glamurosa. Muchos se convencían de alguna pretensión de gloria, alguna falacia de nacionalismo o algo por el estilo. Pero esa línea de pensamiento, en sí misma, simplemente malinterpretó el verdadero propósito del sistema ninja. Los ninjas eran sirvientes de su aldea. Herramientas que se usaban hasta que cumplían su propósito, y luego se dejaban de lado para beneficio de otro. Ella se burló. Te equivocas. Señora. El único ojo de su guardia la siguió con cautela. Su postura denotaba cautela, como si no supiera si presionarla o hubiera cubierto. Ella lo ignoró. Los ninjas eran mercenarios. Su lealtad, como la de cualquier otro ser, era comprada. Comprado con favores. Comprado con amor. Comprado con miedo. Los ninjas, como cualquier ser de este planeta, tenían metas, deseos y sueños que los motivaban. ¿Por qué otra razón irían a la guerra, a luchar, matar y morir, si no fuera por su propio bien? Al fin y al cabo, nadie trabajaba gratis. Todo era dar y recibir. Si algo le había enseñado la guerra, era eso. La gente no luchaba ni sangraba solo por simple nacionalismo. Se podía discutir a diestro y siniestro durante días o semanas sobre ese tema, pero la simple e indiscutible realidad era que la gente no luchaba ni mataba si no era para su propio beneficio. Ella no era diferente. En un mundo perfectamente imperfecto, podría haberse engañado a sí misma creyéndose una simple nacionalista. Podría haber despertado como nacionalista, haber comido como nacionalista, haber luchado, matado y muerto como nacionalista. Y su líder la habría visto luchar, desangrarse y morir como nacionalista sin siquiera pestañear ni recordar su nombre. Sí, ella sabía, sin lugar a dudas, que si sus circunstancias hubieran sido un poco diferentes, ella podría haber estado al otro lado de esa guerra, y su propio cuerpo podría estar entre la tierra afuera, esa noche. En lugar de eso, ella se sentó, la vencedora, en las ruinas de una vieja oficina, rodeada de escombros, haciendo trámites. Honestamente, se preguntó si en esa pirra todavía había espacio. Después de todo, cuéntame sobre la operación, ordenó, cuando el silencio empezó a afectarla. Mantuvo la mirada baja, fingiendo concentrarse en los documentos que había leído una y otra vez, sin sentirse más cerca de comprender que él la primera vez. ¿Cómo está? Fue todo un éxito, señora, le aseguró su subordinado con la espalda rígida.
Tras su recuperación, fue desplegado anoche mismo. Se detuvo y frunció el ceño. ¿Tan pronto? Ahora él también frunció el ceño, más cauteloso que nunca. ¿Fuiste tú quien lo desplegó? Oh, parpadeó, frotándose los moretones bajo los ojos. ¿De verdad? Ahora que lo mencionó, supuso que recordaba haberlo hecho. Las cosas estaban bastante agitadas estos días. No recordaba haber dormido bien en el último mes, más o menos. Entre los asuntos internos y los terrores que acechaban más allá. Una ciudad entera, arrasada en una tarde. Desechó ese pensamiento y lo dejó a un lado. Supongo que eso suena a algo que yo habría hecho. Ese sí, creo que mencionó una petición personal del daimyo del país de las olas, lo recuerda, ¿verdad, señora? Frunció los labios. ¿Qué intentas insinuar? Él se quedó paralizado y ella supo que lo había pillado en el acto. Es natural que a medida que envejeces, comiences a olvidar cosas. Le aseguro, Mizukage-sama, empezó a agitar los brazos como para alejarla. No quise insinuar nada, juro. Ah. Su dulce tono interrumpió sus excusas, y a ella le encantaba cómo se atragantaba con ellas. Ese sí, señora. Cállate antes de que te mate, ¿de acuerdo? Ese sí, señora.